La corrupción de la justicia tiene dos causas, la falsa prudencia del sabio y la violencia del poderoso. Tomás de Aquino, comentario al libro de Poderoso. Y lo debido. Complejidad de la justicia y simplicidad del principio, a cada uno, lo suyo. Entre las cosas que hoy nos importan, pocas hay, al parecer, que no guarden íntima relación con la justicia. Una sola mirada que lancemos en derredor bastará para comprobarlo. La tarea que primero salta a la vista es la más urgente de todas, la de saber cómo será posible volver a implantar en el mundo un poder auténtico. A continuación se perfilan, en apretada sucesión, el tema de los derechos del hombre, la cuestión de la guerra justa y los crímenes de guerra, el problema de la responsabilidad en el caso de una orden injusta, el derecho a oponer resistencia a la autoridad ilegítima, la pena de muerte, el duelo, la huelga política, la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Cada uno de estos conceptos constituye, como es sabido, tema de enconada controversia, y cada uno de ellos se encuentra en muy inmediata relación con el concepto de justicia. Pero ante todo, reparemos en esta circunstancia: cualquiera que se detenga a medir la realidad que a diario nos circunda por su mayor o menor grado de aproximación al ideal de la justicia, se percatará sin tardanza de que entre los muchos nombres que posee la infelicidad en este mundo, el que preferentemente ostenta es el de la injusticia. La más grande y repetida forma de miseria a que están expuestos los seres humanos consiste en la injusticia, más bien que en la desgracia. 1. No en vano tomó expresamente Aristóteles como punto de partida del estudio de las principales formas de justicia la previa exposición de los modos de lo injusto, que están más al alcance de nuestro experiencia. La diversidad de formas de injusticia sirve para hacer patente la diversidad de formas de justicia. 2. Ahora bien, por cierto que sea que la idea de justicia traiga a la mente al punto una insumisa variedad de manifestaciones y aspectos concretos, no menos indudable es, por otra parte, que la tal idea arrastra también la presencia de un pensamiento de la simplicidad más extrema, al que se reduce toda esa variedad. Ya Platón lo mencionaba como una verdad transmitida de largo tiempo atrás. 3. Es la idea de que hay que dar a cada uno lo suyo. Que el hombre dé al hombre lo que a éste corresponde. He aquí el fundamento en el que se basa toda justa ordenación sobre la tierra. Toda injusticia significa, en cambio, que le es retenido o quitado al hombre lo que es suyo, y que le es quitado o retenido no por la desgracia, la mala cosecha, el fuego o el terremoto, sino por el hombre. De este pensamiento del sum cuique, que fue acuñado en tiempo inmemorial y ha pasado luego, merced al intermedio de Platón, Aristóteles 4, Cicerón 5, Ambrosio 6, Agustín 7 y sobre todo, el derecho romano 8 a ser patrimonio común de la tradición occidental, nos ocuparemos en las páginas que siguen. Digamos mejor, empero por amor a la exactitud, que lo que nos proponemos considerar es el hábito de la voluntad que inclina al hombre a dar a cada uno lo suyo. De lo que aquí se va a tratar es de la virtud de la justicia. La justicia es el modo de conducta habitus, según el cual un hombre, movido por una voluntad constante e inalterable, da a cada cual su derecho. 9. El presente ensayo reconoce un especial valor de autoridad al forjador de esta definición, Tomás de Aquino. No quiere esto decir que vaya a ser su propósito el de aportar una contribución a la historia de la filosofía de la Edad Media. La meta que aquí se persigue es más bien la de traer a la inmediata consideración del entendimiento una formulación ciertamente ejemplar de la norma de la justicia y suministrar el oportuno complemento, de acuerdo con las perspectivas del mundo contemporáneo, al desarrollo lógico de la problemática que la referida norma implica. Que en la teoría de la virtud de la justicia, tal como aparece en la obra de Santo Tomás X, cobra sin duda ejemplar expresión la doctrina de la vida elaborada por la sabiduría de la tradición occidental, y que Tomás de Aquino merece con todo derecho, por tanto, el sobrenombre de Doctor Universal de la Cristiandad, son verdades que en este lugar no se discuten, sino que se dan por supuestas. A nuestro juicio, bien poco significa la originalidad en este campo. Ninguno de aquellos a quienes interesa captar la realidad en toda su hondura escatimará el menor esfuerzo en la tarea de convertirse en poseedor y partícipe del inmenso tesoro de verdades ya pensadas sobre el hombre a las que el progreso de los siglos no ha restado vigencia. Por supuesto que un tal proceder es tan solo aconsejable a condición de que la mirada no quede exclusivamente prendida en los documentos de la tradición, olvidando que su primordial objetivo está en la cosa. De ahí por consiguiente que el término principal de nuestra atención no lo sea tanto el propio Santo Tomás, como el fundamento objetivo del deber, esa realidad prototípicamente humana que es mentada por la norma de la justicia.
No es por lo demás que no se hayan dado también otras definiciones de la justicia en la tradición occidental. En el propio Santo Tomás, sin ir más lejos, encontramos al respecto una pluralidad de fórmulas de distinta contextura. Así, por ejemplo, cuando afirma que la justicia es aquello merced a lo cual se distingue lo propio de lo ajeno, 11, o al enseñar, en otra ocasión, que es peculiar de la justicia establecer el orden entre las cosas, 12. Parejamente, Agustín ha hablado de muchas maneras de la virtud de la justicia. Singular es el fulgor que difunden estas palabras: la justicia es una ordenación del alma que nos permite no ser siervos de nadie, sino de solo Dios, 13. Pero es claro que tales asertos apenas si fueron pensados con el propósito de que se sujetasen al rigor de una definición conceptual. El único que se acomoda a este rigor es el anteriormente mencionado, que es al mismo tiempo el más sobrio y objetivo de todos, el que describe a la justicia como virtud que inclina al hombre a dar a cada uno lo suyo. Más arriba dije que es este un pensamiento sumamente simple. En modo alguno quiere ello decir que el tal pensamiento sea fácil o que no cueste nada aprehender su contenido. ¿Qué es para cada uno lo suyo? Pero ante todo, ¿cuál es la razón de que haya en general un sum? ¿Cómo se explica que en general le corresponda a cada uno algo, y ello al extremo de que cualquier otro, de que todo poder humano esté obligado a dárselo o dejárselo? Tal vez lo que desde hace algunos decenios ha sucedido y todavía está sucediendo en el mundo haya servido para crear en nosotros una capacidad nueva hasta sus raíces de penetrar en el sentido de lo que en rigor ponemos en cuestión al formular tan fundamentales interrogantes. Pues siendo indudable que la respuesta a dichas preguntas ha dejado ya de ser evidente, y habiéndose manifestado, por otra parte, la irrupción no sólo de formulaciones teóricas, sino inclusive de realizaciones prácticas extremas de lo que a todas luces es falso, lo cual lleva consigo como ineludible consecuencia el que los fundamentos últimos de la verdad se tornen, en la medida misma en que se los combate, objeto de consideración temática, de ahí que nos sintamos autorizados a constatar con toda certidumbre no ya la posibilidad, sino hasta la necesidad de una nueva y radical meditación sobre la esencia de todas estas cuestiones. La razón por la que se debe algo al hombre. Si el acto de justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, es porque dicho acto supone otro precedente, por virtud del cual algo se constituye en propiedad de alguien, 14. Esta proposición enuncia con soberana sencillez una realidad fundamental. La justicia es algo segundo. La justicia presupone el derecho. Si algo se le debe a un hombre como suyo, el hecho mismo de que tal se le deba no es en sí obra de la justicia. El acto por el cual se constituye inicialmente algo en propio de alguien, no puede ser un acto de justicia, 15. Pongamos el caso de un individuo que realiza en interés de otro un trabajo consistente en cavar el jardín del segundo y en el supuesto, conviene añadir, de que ese trabajo no se efectúe en cumplimiento de una obligación anterior. La acción de cavar el jardín da lugar a que algo pase a ser perteneciente al trabajador, la prestación realizada por éste es causa de que algo le sea debido. Eso que se le debe es lo que el otro le tiene que dar. Pero este dar es un acto de justicia, el cual es ejecutado, por tanto, sobre el supuesto de que algo le es debido a la persona que de él se beneficia. Ahora bien, nadie ignora que hay derechos que no son fruto del trabajo, ni que hay cosas que son debidas al hombre sin que la causa de que le sean debidas sea una acción del hombre. ¿Quién va a dudar, por ejemplo, de que haya un derecho a la propia vida? Sin embargo, la cuestión a elucidar aquí apunta a un objetivo todavía más hondo. En su órbita se inscribe asimismo ese tipo de requerimiento que tiene por base la prestación de un trabajo, cuál es la explicación y cuál el fundamento de que le sea debido a un hombre un salario por el trabajo realizado. ¿Dónde está la causa de que tal le sea debido? ¿Cuál es, en última instancia, el acto por el que algo se constituye en propio de alguien? Por la creación empieza primeramente el ser creado a tener algo suyo, 16. Solo sobre la base del acto creador puede surgir la posibilidad de que alguien diga, esto me corresponde. Pareja afirmación podrá sonar acaso a perogrullada. Pero la consecuencia que saca de ella Santo Tomás es tan desconcertante como abrumadora. Luego el acto mismo de creación no es un acto de justicia que por concepto alguno le fuese debido a nadie, 17. Ello quiere decir que en la relación de Dios al hombre no puede darse, en un sentido estricto, la justicia del redere sum qui que nada le debe Dios al ser humano. Aunque en cierto sentido dé a cada cual lo que se le deba, no por eso es Dios deudor, 18. Pero esta es otra cuestión, sobre la que más tarde tendremos oportunidad de volver.
La tesis que por el momento es objeto inmediato de nuestra consideración se puede enunciar diciendo que si no se da por supuesta la existencia anterior de un algo que le sea debido a alguien, de un sum, no puede darse deber de justicia alguno. Tal es el sentido del siguiente aserto: es manifiesto que el derecho es el objeto de la justicia. 19. Por lo que a mí respecta, no tengo el menor reparo en confesar que he tardado años en obtener clara luz sobre el particular. Pues al cabo de tan dilatado tiempo alcancé a comprender por qué en la Summa Theologica el tratado de la justicia va precedido de una cuestión especial, sobre el derecho, que rompe el orden sistemático habitualmente seguido en el estudio de otras materias. Si se responde en consecuencia a la pregunta por el fundamento explicativo del hecho de que algo le sea debido al hombre, asegurando que ese fundamento se encuentra en el acto mismo de la creación, se dice ya mucho con ello. Pero no todo. Porque todavía no se habrá respondido formalmente a la cuestión. También las piedras, las plantas y los animales han sido creados, y sin embargo, nadie se atreverá a sostener que en un sentido estricto, les sea debida cosa alguna. Ser debido significa tanto como corresponder y pertenecer. 20. Pero de un ser que no sea espiritual no puede decirse, en rigor, que haya nada que le pertenezca, por el contrario, más bien será la verdad que el ser en cuestión pertenece a alguien, por ejemplo, al hombre. El concepto de derecho de lo debido es una noción hasta tal punto radical y primaria que no se deja reducir a ninguna otra que le fuese anterior y de la cual pudiera ser. Derivada. Por eso es un concepto que no puede ser definido, sino, todo lo más, descrito. Así, por ejemplo, cabe decir que lo debido, el sum, es lo que un individuo tiene derecho a reclamar de otro como algo que se le adeuda y que no corresponde a nadie más que a él, a lo cual conviene añadir que lo adeudado no solo puede ser una cosa, como es el caso de la propiedad, sino también una acción, la que por su parte tampoco necesita contarse por fuerza entre aquellas que uno mismo tiene derecho a realizar y a cuyo ejercicio, ya sea que se trate del simple acto de hablar o escribir, de casarse o de ir a la iglesia, sería injusto oponer cualquier tipo de impedimento, sino que muy bien puede ser asimismo una acción realizada por persona ajena o la omisión de ella, en el caso, por ejemplo, de que destruyese o impidiese algo o representase una amenaza para el buen nombre de alguien. Irrevocabilidad del derecho. Pero volvamos a nuestra pregunta: ¿cuál es la razón de que pueda debérsele una cosa a un hombre como algo que irrevocablemente le pertenece? A tal punto estamos ya habituados a pensar en las categorías del dominio de la fuerza, que la solemne palabra irrevocabilidad casi nos hace reír. Cuando yo declaro que esto o que aquello es irrevocablemente mío, ¿qué puede significar semejante pretensión? Ensayemos antes, en la medida en que nos sea factible, dar una nueva formulación, más precisa y rigurosa, a la realidad del problema. La nota de irrevocabilidad o inviolabilidad, que es inherente al débito, no quiere decir sino esto, a saber, que aquel que en lugar de dar a otro lo que a éste se debe lo retiene o lo roba, se vulnera y desfigura a sí propio. Él es el que pierde y el que en extrema instancia consuma su propia destrucción. En ningún caso deja de acontecerle algo incomparablemente peor que lo experimentado por el que sufre la injusticia, porque en la medida misma en que es invulnerable el derecho, afirma el débito su irrevocabilidad. Sócrates solía decir que el que realiza una injusticia es digno de compasión. 21. No estará de más que vuelva a repetir ahora lo que tantas veces he indicado: yo abrigo la convicción, oh Calicles, de que el colmo de la ignominia no está en ser abofeteado injustamente, ni tampoco en caer en manos de un bandolero o un asesino. El cometer una injusticia sobre mi persona le reporta más perjuicio al responsable del acto que a mí mismo, a pesar de ser su víctima. 22. Tomar estas palabras por una exaltación heroica sería equivocado. Su sentido no es otro que el de brindar una descripción del hecho de que la justicia pertenece al recto ser del hombre. De lo que en ella se trata es, sencillamente, de registrar el dato real de la irrevocabilidad del derecho. Pero ¿en qué razón se funda, entonces, ese débito irrevocable que sirve de base a la justicia? En un primer momento cabría eludir la gravedad del problema refugiándose en una respuesta no del todo radical que dijese que el débito es susceptible de ser constituido de muy diversas maneras. También Santo Tomás expone esa respuesta. En este sentido advierte 23 que la razón de que algo le sea debido a un hombre se encuentra unas veces en el establecimiento de pactos, contratos, promesas, disposiciones.
legales, etc., mientras que otras hay que buscarla en la naturaleza misma de la cosa, ex ipsa natura rei. Es entonces cuando hablamos de tus naturale, anticipada resonancia esta de la complejísima noción de derecho natural. Ciertamente que Tomás tiene buen cuidado de añadir a la exposición de ambos tipos de fundamento de derecho una observación del mayor interés, que la referida distinción no posee el carácter de la mutua exclusión de sus miembros, porque únicamente bajo el supuesto de que la convención humana, sea privada o pública, no contradice la naturaleza de la cosa, puede dicha convención fundar un débito y, en consecuencia, un derecho. Cuando algo se encuentra de por sí en contradicción con el derecho natural, no puede ser justificado por la voluntad humana. 24. Estas consideraciones nos permiten volver a formular ahora de una manera todavía más precisa la cuestión que reiteradamente nos venimos planteando. El hombre como persona. Un sencillo acuerdo del tipo de la promesa puede muy bien ser razón bastante para que por su virtud, algo me sea en verdad debido. Ello es así hasta el extremo de que puedo asegurar, sin temor alguno a equivocarme, que el que no me restituya lo que se me debe obra en contra de la justicia y pasa a hacerse, en consecuencia, digno de compasión, puesto que se daña y desfigura a sí propio. ¿Cuál es, pues, la causa de la irrevocabilidad de este débito? La respuesta no puede ser otra sino esta, que el débito se funda en la naturaleza misma del ser a quien es debido. Un débito en el pleno sentido de la palabra, inviolable e irrevocable, solo puede darse a condición de que el sujeto portador del correspondiente suum esté de tal manera constituido que posea la facultad de reclamar como su derecho lo que se le debe. El lenguaje parece aquí perderse en confusión, prisionero de los límites de su capacidad elucidativa. Ello es bien natural y no tendría sentido esperar cosa distinta. Es lo que invariablemente acontece siempre que se emprende el ensayo de introducir más claridad en un concepto primitivo, que es ya claro de por sí. Imaginemos el caso, por absurdo que parezca, de que pudiera yo hacerle a mi perro la promesa de darle algo. Supongamos, por ejemplo, que al recibir el can la oportuna recompensa en pago de un determinado servicio, hubiera llegado a gestarse una suerte de derecho consuetudinario que le permitiera esperar la recompensa en cuestión como objeto de su legítima pertenencia, o que yo me hubiera propuesto formalmente hacerle regular entrega de un determinado premio. El día en que me abstuviese de hacerlo, se me podría tachar tal vez de descuidado, olvidado o versátil, pero en modo alguno de injusto, en el estricto sentido de la palabra. ¿Por qué no de esto último? Porque al animal no puede pertenecerle nada con carácter irrevocable, porque no se da aquí, en consecuencia, el supuesto común a la justicia y a la injusticia, que es, a saber, la existencia de un verdadero derecho por parte del acreedor. 25. Por la misma razón cabe afirmar, de otra parte, que no será posible mostrar el fundamento del derecho ni, por tanto, de la obligación de justicia, mientras no se tenga una concepción del hombre y de su naturaleza. 26. Pero ¿cómo se puede tener una tal concepción, cuando se proclama que no hay naturaleza humana, y y a paz de nature humaine? 27. Lo que en verdad viene a significarse con ello es la formal legitimación de toda praxis totalitaria del poder, haya o no reparado el autor de esa tesis existencialista en pareja implicación. Si no hay naturaleza humana, es la única razón de que pueda corresponderle algo irrevocablemente al hombre, ¿cómo será posible negarse a aceptar esta consecuencia? Haced lo que os venga en gana con el hombre. Si es cierto que hay algo que le corresponda al hombre sin paliativo de ningún género, que el hombre posee irrevocablemente un suum, un derecho que pueda defender contra cualquiera y que a todos obliga al menos a no lesionarlo, ello es porque el hombre es persona, vale decir, un ser espiritual, que es un todo en sí, que existe para sí y por sí y en vista de su propia perfección. La personalidad del hombre, la condición del ser espiritual por la cual es este dueño de sus propios actos exige incluso el requirid, afirma Tomás 28, que la divina providencia dirija a la persona por ella misma. Con ocasión de esta idea hace suyas el santo las portentosas palabras del libro de la sabiduría, según las cuales dispone Dios del hombre con gran reverencia, cum magna reverenda. 29. En el mismo capítulo de la Suma contra los gentiles se desarrolla el concepto de persona en todos sus elementos, libertad, incorruptibilidad, capacidad de respuesta dirigida a la totalidad del universo. Y recíprocamente, si no se reconoce la personalidad del hombre en su íntegra realidad, desaparece toda posibilidad de determinar el fundamento del derecho y de la justicia. El hombre como criatura, fundamento de la irrevocabilidad del derecho.
Pese a todo, las anteriores explicaciones no han alcanzado a suministrar aún la más profunda razón del problema. ¿Cómo puede ser un fundamento último la naturaleza humana, si no se funda en sí misma? Llegados a este punto podríamos sin duda dar por terminada nuestra tarea de excavar en las profundidades. En las épocas moderadas tal vez no hubiera nada que objetar contra esta decisión. Pero cuando se oye propugnar abiertamente las más radicales negaciones, deja de bastar el retroceso a una razón penúltima. En un tiempo en que se trata al hombre como a un ser carente de todo derecho, como si nada hubiera que fuese suum, lo cual no se debe tan solo a la brutalidad fáctica de la praxis del poder, sino que obedece también a enunciados de teorías programáticas. No se puede llegar muy lejos con solo remitirse a la libertad de la persona y a los derechos humanos. Esta es sencillamente una de las experiencias de nuestra época. Lo que urge es, por el contrario, la necesidad de hablar de la más honda raíz de ese derecho. Pero por descontado se da que no basta con hablar, es preciso llegar a la convicción de que mientras no se retroceda a una razón o un fundamento absoluto, no alcanzará su más alta y definitiva validez la tarea de determinar el fundamento del derecho y de la justicia. Es preciso llegar a la convicción de que de otro modo no podrá tener jamás eficacia la exigencia de la justicia como un límite que la voluntad de poder necesariamente ha de respetar. Esto quiere decir concretamente que si el hombre tiene derechos irrevocables, es porque ha sido creado como persona por una disposición divina, esto es, por una disposición que se encuentra fuera del alcance de toda discusión humana. Si hay algo, en última instancia, que pertenezca irrevocablemente al hombre, es porque éste es criatura. Y como criatura, está incondicionalmente obligado a dar al otro lo que le corresponde. Esta misma verdad fue enunciada por Kant del siguiente modo: tenemos un gobernante santo, y lo que este gobernante ha dado al hombre como santo es el derecho del hombre. 30. El que se pare a reflexionar sobre lo que hasta ahora va dicho descubrirá tal vez en su interior, aun suponiendo que nos conceda su total asentimiento, una cierta dificultad para percatarse de la evidencia de que el derecho humano es intangible porque el hombre es una criatura de Dios. La declamación en ocasiones solemnes no basta. Siempre será preciso pensar y volver a pensar las verdades fundamentales para que no pierdan nunca su fecundidad. Cabalmente es este el sentido de la meditación, que la verdad no cese de hacer sentir sus efectos en la vida activa. Cuando la consecuencia de una suposición errada se torna de súbito en inmediata amenaza, advierte el hombre acaso con profundo espanto, y aunque no fuese más que por la mera salvación del nudo vivir, su impotencia para volver a despertar a la auténtica vida del conocimiento y el ascenso una verdad que preexistía largo tiempo atrás. Sería mi deseo haber dejado bien de manifiesto que no es una vaga necesidad de ornamentación teológica ni de mera edificación piadosa lo que aquí se pone en juego, sino la firme voluntad que no retrocede malhumorada, por cierto, ante ciertas actitudes últimas de seguir planteándose, hasta tanto no se esclarezca su postrer sentido, la cuestión de saber cuál es la causa o fundamento de que algo pertenezca irrevocablemente al hombre y cuál la razón que permita, por tanto, concebir y explicar la justicia como una obligación cuyo lesionamiento redunda en perjuicio del hombre que lo causa. No quiere esto decir que no vaya a ser el hombre el indiscutible sujeto portador y propietario del sum. Pues por cierto que sea que la razón última del carácter irrevocable con que se debe lo suyo al ser humano se encuentra en el carácter absoluto de la autoridad del Creador. No menos cierto es también que es del hombre en persona de quien con toda verdad aseguramos que es acreedor de los otros hombres, como también, sin duda, su deudor. Cuando algo recibe el nombre de justo, no lo es tan solo porque Dios así lo quiera, sino también por ser algo que se debe a un ser creado mediante la relación de criatura a criatura. 31. No sería acertado poner fin al presente capítulo sin hacer también aquí mención, siquiera sea brevemente, de otro supuesto de la justicia. Porque muy bien puede darse el caso del individuo que, sin negar formalmente en modo alguno que tal o cual cosa le sea debida a otro, no vacile, empero, en añadir que ello excede la esfera de su interés o de su incumbencia, alegando a renglón seguido que para el eficaz ejercicio de sus acciones es enteramente irrelevante el problema de saber qué tipo de relación pueda o no implicar la tal cosa en el ámbito de la verdad objetiva. Dicho con otras palabras, el acto de justicia no solamente se funda en el acto anterior ya mencionado, por el que algo pasa a ser debido, sino que supone además el acto de la prudencia, que se endereza a plasmar en conducta la verdad de lo real. En función de esta dependencia creo que resulta fácil cobrar idea exacta de una forma de injusticia de máxima actualidad,
la que tiene cabalmente su razón de ser en la pérdida de la relación a la verdad que ha experimentado el hombre. Por eso se mira la cuestión de saber si una cosa le es o no debida a alguien como un problema que carece de la más remota gravedad. Con lo cual se pone al descubierto algo todavía más hondo y radicalmente inhumano que lo revelado por cualquiera de los actos que, hablando en sentido formal, atribuimos a la injusticia. Porque la acción humana solo es propiamente tal acción cuando se impone en ella con carácter de medida a la visión de lo real. 32. Por lo demás, y ello se hace aquí patente, no cabría hablar con pleno sentido ni fruto de la justicia si antes no se la sitúa en el complejo total de la teoría de la vida a la que pertenece. Porque no pasa de ser tan solo uno de los 7 rasgos que componen la imagen total del hombre, y la parte solo cobra su plenitud de sentido cuando se la considera dentro del todo. Kant, Eine Vorlesung über Ethik ed. Paul Menzer, 2 edición, Berlín, 1925-245. Tomás de Aquino Inet, 5-1, número 893. República 331. Platón cita al poeta Simónides, que vivió aproximadamente un siglo antes que él. Pero tampoco es por supuesto Simónides el autor de ese pensamiento, que aparece formulado ya en Homero, Odisea, 14:84. Retórica, I9. De Finibus 5:23. De Officiis, I24. La ciudad de Dios, 19:21. Corpus Juris Civilis Instit. I1. 2:2 58:1. Esta fórmula es, como advierte Santo Tomás, una refundición de las acuñadas por el derecho romano, pero estructurada de acuerdo con las leyes formales de la definición Ibid. Sobre todo en la Summa Theologica, 2:2, 57-122, y en el comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Inet, 15 NN. 885-1108. Birt. Card, 1 AD 12. Indib. Nom 84, número 778. Migne PL 220-633. CC 228. Ibid. Ibid. Non igitur creado ex debito justitiae procedit, CG 228. 1:21, 1 AD 3. 2:2 57:1. Tomás afirma en la Summa contra Gentes 2:93, que le es debido a uno aquello, uoda de perfección el malicujus requiritur, o sea, lo que le es preciso, el ser debido connota un exigir y un necesitar, exigentia, necesitas, 1:21. 1 AD 3. En el libro otrora famoso de R. Bonnierin der Zweckimrecht, puede leerse, tener un derecho quiere decir que hay algo que nos pertenece, Volksausgabe, y 49. Emil Brunner Gerechtigkeit, Zurich, 1943, habla del orden de la pertenencia en el que se ve instalado el hombre merced a la idea de justicia, p. 22. Platón Gorgias, 469. Ibid. 508. 2:2 57:2. 2:2 57:2 AD 2. En un sentido impropio cabe hablar sin duda de que una persona trate justa o injustamente a un animal, de que sea injusto, por ejemplo, el martirio de un animal. Algo similar acontece cuando el habla cotidiana se refiere a la justicia material que pueda darse, por ejemplo, en la ejecución de una obra de arte. Pero si se toman las palabras en su más rigurosa acepción, no puede decirse de los seres no espirituales que tengan derechos irrevocables, porque nada hay que les pueda pertenecer, sino que más bien son ellos los que pertenecen al hombre. J. Leclerc, Notes sur la justice Revnios Colas. De Philosophie 28 1926, 269. J. P. Sartre El existentialisme est un humanisme, París, 1946, 22. CG 3 112. CG 3 112. Vorlesung über Ethik, 245. 4 de 46, 1 2 1. CFR, anteriormente Prudencia, sobre todo el capítulo segundo, el conocimiento de la realidad y la realización del bien. 2. El compromiso con el otro. El otro, punto de referencia de lo justo. El distintivo peculiar de la virtud de la justicia es que tiene por misión ordenar al hombre en lo que dice relación al otro.
Mientras que las demás virtudes se limitan a perfeccionar al ser humano exclusivamente en aquello que le conviene cuando se lo considera tan solo en sí mismo uno. Este enunciado de la Summa Theologica envuelve una significación idéntica a la expresada por el clásico adagio, Justita est ad alterum, la justicia implica una referencia al otro. En ambos casos se llama la atención, y en forma mucho más literal y precisa de lo que a primera vista pudiera parecer, sobre la alteridad y diversidad del sujeto paciente de la acción justa 2. Cabalmente es esta circunstancia lo que distingue a la justicia del amor 3, que en las situaciones gobernadas o susceptibles de ser gobernadas por la justicia los seres humanos intervienen desempeñando recíprocamente el papel de otros, por no decir de extraños, sin dejar de mantener mutua separación. La justicia requiere en un sentido estricto la recíproca diversidad de sus partes 4. Si en la relación de padre e hijo no hay lugar tampoco a la justicia 5, no hay sitio para la justicia estrictamente dicha, es porque ninguno de los dos guarda respecto del otro absoluta separación individual, sino que más bien pertenece el hijo al padre, el cual se conduce con él tal y como lo hace consigo mismo. Y esta es la razón de que no pueda darse la justicia formal en el caso del amor, porque la persona amada no es propiamente un otro para quien la ama. Ser justo significa reconocer al otro en cuanto otro, o lo que viene a ser lo mismo, estar dispuesto a respetar cuando no se puede amar. La justicia enseña que hay un otro que no se confunde conmigo, pero que tiene derecho a lo suyo. El individuo justo es tal en la medida misma en que confirma al otro en su alteridad y procura darle lo que le corresponde. No habrá sido superfluo, a mi juicio, este trivial repaso de verdades consabidas, si en algo es útil para poner de relieve lo que se esconde en el concepto y en la realidad de eso que se denomina liquidación. Por la palabra liquidación no entendemos tan solo la acción de castigar, ni tampoco la de combatir o de vencer o aun de ejecutar. Liquidar es acabar con el otro por la sola razón de ser otro. Grave falta de realismo sería no advertir que el impulso del liquidar al que no sea como nosotros, va corrompiendo paulatinamente cual venenosa sustancia al pensamiento humano o constituye cuando menos para él una amenaza y una fuerte tentación. De ahí que no sea del todo descaminado pararse un momento a llamar por su nombre a cada uno de los elementarísimos constitutivos del concepto de justicia. Porque sólo cuando se contempla en toda su envergadura la colosal exigencia del común sentir que este concepto representa, se impone por sí misma la tarea de someterlo, punto por punto, a cuidadosa meditación. Si la teoría de la justicia consiste en una explicación de las distintas posibilidades de educación social humana, en un análisis de la relación para con el otro, no deberá extrañar que por ley de contraste se nos aparezca un síntoma bien expresivo de la esterilidad y la aridez de que adolece todo este campo en la conciencia del hombre de nuestros días. Si reparamos, por ejemplo, en la circunstancia de que el lenguaje vivo y realmente hablado ha llegado al extremo de tornarse impotente para dar nombre a las distintas formas de atentado contra los deberes de justicia que enumera y describe la doctrina occidental clásica de la vida. Pues no sería arriesgado sostener que nombres tales como detracción, juicio temerario, sospecha, maledicencia, susurro 6, apenas si continúan revelando hoy al general entendimiento lo que deben designar, por no añadir que en cualquiera de estos vocablos el existencial condimento de una valoración viva hace largo tiempo que perdió su sabor. ¿Qué es el susurro? Los antiguos entendían por tal la acción de difamar secretamente a otro ante un amigo suyo, acción, agregaban, que constituye una falta de especial gravedad contra la justicia, porque nadie puede vivir sin amistad 7. Es obvio que no podamos seguir designando hoy, ni tampoco volver a designar, semejante acción con la palabra susurro. Pero el hecho de que el lenguaje vivo haya dejado de caminar a compás de la realidad, el hecho de que no dispongamos hoy de un solo vocablo que nos permita nombrar de una manera efectiva ese contenido y que lo mismo suceda en tantos casos más, es cosa, a mi juicio, en sumo grado inquietante y digna de reflexión. ¿Qué palabra elegir para llamar por su nombre al adericio, pecado de injusticia que consiste en provocar por la burla el enrojecimiento del otro? ¿Y cómo denominar a la forma específica correlativa de justicia por la que se ahorra vergüenza al prójimo? Al recién llegado de ese mundo en donde el concepto de liquidación posee toda una vigencia, no podrá menos de antojársele cuanto va dicho una inútil nadería, una sutileza propia de un espíritu irreal. Pero ¿acaso no discurre real y efectivamente la humana convivencia de forma tal que en la misma e incesante medida en que varía la modalidad concreta de la situación, se multiplica con sorprendente riqueza el modo según el cual da y reconoce el uno al otro lo que a éste corresponde, cuando no es que se lo restringe, arrebata o retiene?
Ahora bien, en meditar sobre esta multiplicidad, denominarla, ordenarla y familiarizar con tal orden a la conciencia humana mediante el establecimiento y formulación de normas, estriba cabalmente el sentido de una teoría de la virtud de la justicia. Así pues, la justicia consiste en la recíproca convivencia. 8. La acción del justo está por su misma esencia referida al otro. La satisfacción de lo debido. Mas como quiera que el objeto de la presente investigación es precisamente el justo, de ahí que no se dirija nuestra mirada al otro, sino al uno, no al legítimo acreedor a quien algo le es debido, sino a quien está obligado a dar lo que se debe. Este es el sujeto al que va dirigido el requerimiento justo. El individuo emplazado por la justicia es siempre un hombre que pasa por el trance de deberle algo a alguien. Hay, naturalmente, dentro del deber una serie gradual de diferencias. El precio convenido en una compra es algo que se debe de una manera distinta y más estricta que la acción de dar las gracias por una gentileza, y yo estoy obligado con más rigor a no engañar al vecino que a saludarlo por la calle cuando nos cruzamos. No podían pasar inadvertidas a los ojos de Tomás tales diferencias, cuáles son, por ejemplo, las que separan al requerimiento justo jurídicamente obligatorio del que solo implica obligación moral, mientras puedo ser forzado al cumplimiento del primero. 9. El del segundo depende exclusivamente de mi honestidad. 10. Y todavía cabe establecer una nueva diferencia dentro del ámbito de los requerimientos de simple obligación moral. Según que el acto que atente contra ellos redunde en deshonor de quien lo cometa, por ejemplo, la mentira, o que sin ser en rigor deshonroso, pueda empero dicho acto ser calificado de menos decoroso cuando su autor, por ejemplo, se comporta descortés o inamistosamente. La nota común a estas diferentes formas de obligación es que todas ellas caen de lleno bajo el dominio de la virtud de la justicia, en todas ellas se da un debitum, vale decir, un deber y una cosa debida. Ser justo no significa sino esto, tener una deuda y pagarla. Pero conviene detenerse a hacer una observación. Si tal es lo que ha de entenderse por justicia, no será posible, como ya quedó advertido, decir hablando en propiedad que Dios sea justo, aunque por otra parte sea cierto que ninguna de las restantes virtudes morales, ni la fortaleza ni la temperancia, puede ser atribuida a la divinidad con tan legítimo derecho como la justicia. 11. Dios no debe nada a nadie, ni hay tampoco nada que le sea debido a la criatura, a no ser por razón de algo en ella preexistente. Pero sí. Esto último le es también debido al ser creado, lo será a su vez por causa de otra causa anterior. Mas como quiera que no es posible proceder al infinito en este sentido, se impone por fuerza la necesidad de llegar a algo que no dependa más que de la bondad del querer divino, son palabras de la Summa Theologica. 12. Lo único que puede decirse es a lo sumo que Dios se debe a sí mismo algo y que se da lo que le corresponde. 13, pero a condición de no olvidar que tanto el deber como la justicia habrían de tomarse entonces en un sentido impropio. Tomás de Aquino cita un pasaje del Proslogion de Anselmo de Canterbury 14 en el que se expresa lo inconcebible de la justicia de Dios: justo eres al castigar a los malos, porque ello está de acuerdo con el desmerecimiento de sus obras, y justo eres cuando los preservas, porque ello es conforme a tu bondad. 15. Nueva observación. Decimos que el acto de justicia se caracteriza esencialmente por ser un acto que consiste en pagar lo que se debe. Ahora bien, ¿acaso no es satisfacer un débito lo que en general hago yo cuando cumplo una acción moral, cualquiera que sea el género de virtud a que pertenezca? He aquí por donde viene a ponérsenos de manifiesto que el concepto fundamental de la ética, el concepto de obligación o deber, de debitum, tiene su origen en el campo de la justicia. Reducido es en el idioma alemán, lo mismo sucede en el latín y en el griego, el número de palabras que, siendo expresivas de una obligación moral, no pertenezcan al mismo tiempo a la esfera de la justicia. El parentesco de voces tales como Schuld, deuda, schulden y adeudar, etwas schuldig bleiben, quedar en deuda, es algo que salta a la vista. Pero también pertenece a esta familia la palabra sollen, deber en sentido moral, el giro, gemanden etwas sollen, deberle algo a alguien, se encuentra todavía en uso en el lenguaje de Goethe. 16. Y por el tiempo mismo en que dio canta la palabra Pflicht, obligación, la significación específica de un término clave de la ética, el lenguaje vivo cotidiano no había echado aún en olvido que dicha voz Pflicht entraña originariamente una relación de hombre a hombre. 17. Wir stehen in des Kaisers Pflicht, prestamos servicio al emperador. No otra cosa acontece con las palabras latinas deberé, obligatures. 18. Y el vocablo heleno o peilomenon, que viene a significar algo parecido a lo que corresponde, lo debido, la obligación, fue definido por Platón así:
lo que un hombre tiene que pagar a otro en concepto de deuda 19. Esto quiere decir que en la estructura formal del acto de justicia se dibuja como en cóncavo espejo, con un contorno más nítido y preciso, la estructura misma de lo ético en general. Con lo cual viene a quedar de manifiesto algo que de otra suerte permanecería oculto a un examen superficial. A primera vista primo aspectui, dice Tomás 20, pudiera parecer como si el hombre fuese dueño de hacer o no hace cuanto se le antoje mientras no le salga al paso otra persona con un requerimiento concreto. Pero una consideración más profunda revela que no solamente la justicia, sino toda obligación moral posee un carácter personal, el carácter de la vinculación a otra persona de la que por algún concepto soy deudor. En la justicia cobra máxima potencia el concepto de lo debido, que está implicado por la noción de precepto 21. Toda acción moral hace referencia al otro. Hacer el bien no quiere decir, por ende, que el hombre obedezca a una norma abstracta, a un imperativo sin emperador. Por el contrario, aun en el caso de que se trate de la privadísima esfera del pensamiento o del dominio del apetito, que a primera vista parece no concernir a nadie más que al individuo apetente, hacer el bien o el mal significa siempre dar o retener lo suyo a otra persona con la que estoy comprometido. Por todos los preceptos del Decálogo, en el que se compendia como en una summa. El universo entero del deber moral, estamos referidos a otro 22. Pero, ¿quién puede ser el otro con el que permanece enfrentado el hombre aun en aquellos momentos en que no esté realizando una acción que sea justa, o injusta, en el estricto sentido de la palabra? Esta pregunta admite una doble respuesta. En primer lugar, cabe entender por el otro la comunidad, el todo social. Porque es indudable que mis relaciones con este último no se agotan en el cumplimiento o la violación de leyes civiles, como el pago de impuestos o la votación electoral. También está en juego el bien común cuando, sin rebasar la esfera de lo que en apariencia es puramente privado, me entrego a la lujuria o a la pereza. El bien común necesita de la bondad de todos los individuos. El bien de cada virtud es susceptible de ser referido al bien común, al que ordena la justicia. De acuerdo con ello, los actos de todas las virtudes pueden pertenecer a la justicia 23. Y recíprocamente, en cierto sentido, todo acto inmoral puede recibir el nombre de injusticia 24. Estas afirmaciones suponen, como es obvio, una ampliación del concepto de justicia, que no se dejaría alinear entonces como virtud cardinal específica con la fortaleza y la templanza 25. Tomás habla al respecto de la justicia legal o también general Justitia Legalis 26, Justitia Generalis 27, que contiene en las demás virtudes y es la más perfecta de todas 28. A ella se refieren las poéticas palabras de la Ética a Nicómaco, ni el lucero de la mañana ni el vespertino pueden ser comparados a la justicia 29. La tesis de que toda acción moral comporta la estructura de la justicia puede ser interpretada, en segundo lugar, en el sentido de que todo aquel que haga el bien o el mal se encuentra situado frente a Dios como ante un otro al que se da o retiene lo que se le debe. Es propio de la justicia general, Justitia Generalis, hacer el bien debido en orden a la comunidad o a Dios 30. Al cumplir o transgredir los preceptos, no se encuentra situado el hombre ante meras legalidades objetivas, sino frente a un legislador personal, frente a un otro. No obstante, la deuda que se está obligado a saldar dentro del ámbito de la justicia es radicalmente distinta de la que ha de satisfacer el sujeto de la fortaleza o de la templanza. Y distinta no solo por su contenido, sino también por su estructura formal, no solo por su qué, sino además por su cómo. La diferencia estriba en lo siguiente, en que mientras es posible determinar desde fuera qué es lo objetivamente justo y que lo injusto, no. Tiene mucho sentido el preguntar siquiera por lo que objetivamente sea valeroso o cobarde, comedido o desmedido. La acción externa como objeto de la justicia. La justicia se consuma de preferencia en una acción externa, lo que primeramente importa es la esfera de lo justo y de lo injusto, es la acción exterior del hombre 31. Por el contrario, lo que hay que tener en cuenta en la esfera de la fortaleza y de la temperanda es, ante todo, la disposición interna del sujeto, y solo en segundo lugar el comportamiento exterior del mismo. No por tener conocimiento de la acción que efectivamente haya realizado un hombre, puedo yo asegurar si el sujeto en cuestión ha sido valiente o cobarde, moderado o inmoderado. Necesitaría para ello conocer también de antemano a ese sujeto y saber cuál fue su estado de ánimo cuando ejecutó la acción. En cambio, la justicia de un acto puede ser conocida inclusive desde fuera y por un tercero imparcial.
Difícilmente podría precisar un extraño la cantidad de vino que sea yo capaz de ingerir sin faltar a la temperancia. Pero establecer objetivamente cuánto debo al fondista es cosa que, sin necesidad de gran esfuerzo, está al alcance de cualquiera. Pero esta particularidad que nos lleva a situar en la acción externa el lugar donde primero y principalmente se realiza la virtud de la justicia, particularidad nada sorprendente para quien echa de ver que lo que en definitiva importa al requerimiento justo es que pague yo mis deudas, hágalo o no de buen grado, y dejando aparte la cuestión de saber si es o no precaria mi situación económica o si es o no pobre o rico mi acreedor, que es lo que enseña Kant al escribir, encuéntrese o no el otro en estado de necesidad o indigencia, siempre que de su derecho se trate, estoy obligado a darle satisfacción. 32. Esta nota distintiva de la justicia guarda la más estrecha conexión con la esencial referencia al otro que dicha virtud asimismo implica. El otro no es propiamente alcanzado ni tocado por el tempel subjetivo de mi ánimo, por lo que yo opine, piense, sienta o quiera, sino por lo que haga. Solo por la acción externa se le restituye en rigor lo que es suyo y le corresponde. Los hombres se ordenan los unos a los otros mediante actos externos, per exteriores actus, por virtud de los cuales se efectúa la humana convivencia, enseña la Summa Theologica 33. Y esta es también la razón, asevera Tomás, de que en la esfera de la justicia pueden ser juzgados el bien y el mal atendiendo exclusivamente a la acción, sin tener en cuenta para nada si es buena o mala la íntima disposición del sujeto que la ejecuta, porque lo que importa no es la adecuación o conmensuración del acto con su agente, sino con el otro. 34. Pero también vale la inversa. Porque no solo es verdad que todo acto de justicia es una acción externa. Igualmente cierto es que toda acción externa cae dentro de la esfera de la justicia, precisamente porque está orientada hacia afuera es por lo que podemos llamar justa o injusta a la actividad exterior del hombre. No quiere esto decir, naturalmente, que no haya también acciones de fortaleza, templanza o inmoderación. No obstante, Tomás sostiene la tesis de que circa actions est justitia 35, esto es, donde quiera que se dé una acción externa entra en juego la justicia o la injusticia. He aquí un ejemplo: cuando un individuo golpea a otro por causa de la ira, su indebida acción de golpear lesiona la justicia, al tiempo que la inmoderación de su ira lesiona la mansedumbre. 36. Este caso de apaleamiento y atentado contra la mansedumbre podrá no parecer particularmente revelador. Pero la tesis de la que es ilustración va mucho más lejos. Una de las consecuencias que esta tesis lleva consigo es que el ámbito entero de los desórdenes sexuales, y no solamente la violación o el adulterio, contiene un elemento de injusticia. Inhabituados como estamos a considerar este aspecto de la cuestión y reflexionar sobre él, polarizamos de forma exclusiva la atención sobre el sentido subjetivo de la intemperancia, que no concierne a nadie más que al propio intemperante, sin reparar las más de las veces en que también se encuentra aquí comprometido el orden de la convivencia humana y la realización del bien común, y tanto más amenazadoramente cuanto mayores sean las trazas de acción externa, que pueda tener el desorden de que se trate. 37. El comentador de la Summa Theologica Tomás de Vio, de sobrenombre Cayetano, formula una posible objeción al detenerse sobre este pensamiento. 38. A tal respecto advierte que la acción puede ser considerada desde tres distintos puntos de vista, ni uno solo de los cuales omite el referido pasaje de la Summa Theologica. En primer lugar, cabe considerar a la acción por la relación y proporción commensuratio que guarda con el agente; en segundo, por su relación y proporción al otro; en tercer lugar, puede ser considerada en sí misma. La objeción consistiría en preguntar: ¿no ha confundido Santo Tomás el segundo y el tercer punto de vista, tergiversándolos entre sí? Hoc non te moveat, no te inquiete la pregunta, responde Cayetano interpretando el pensamiento de su maestro, cuando la acción, es acción externa, está referida al otro por su propia condición de exterior, en cuyo caso viene a desaparecer de hecho toda diferencia entre la acción considerada en sí misma y la acción considerada en su relación al otro. En una palabra, toda acción externa tiene una trascendencia social. No se habla sin ser oído. No se hace uso de una cosa sin que la cosa de que se hace uso sea propia o ajena, pero distinguir lo propio de lo ajeno es función de la justicia. 39. El que enseña no ha de tener tan solo en cuenta durante su enseñanza lo verdadero y lo falso, como tampoco puede ni mucho menos, por supuesto, limitarse en ella a comunicar privadas certidumbres o personales opiniones, sino que se encuentra también referido y no en menor medida a lo justo y lo injusto. Enseñar lo falso no solamente es erróneo, sino injusto.
Los 10 mandamientos son praecepta justitiae 40. El campo entero de la vita activa, a la que Tomás llama también vita civilis y a la que se define, por lo que dice relación al otro 41, es el campo de la justicia. Diferencia entre hacer justicia y ser justo. Pero si es posible determinar lo justo prescindiendo de la íntima disposición del sujeto agente, por ventura no cabrá pensar entonces en el caso de un individuo que hiciera lo justo sin ser el mismo justo. En efecto, en la esfera de la justicia se da una cierta separación entre la acción y la intención. Tomás de Aquino afirma en su Tratado de la Ley que la ejecución del acto de justicia cae bajo precepto en la medida en que éste exige que algo sea realizado conforme al orden del derecho, mas no porque la realización de ese algo tenga que proceder del hábito de justicia. 42. Estimación, sin duda, fría y realista en sumo grado, pero también muy aguda. Lo que con ello se nos dice es que no se necesita ser primero justo para poder hacer lo justo, de donde se sigue que es asimismo posible realizar un acto de injusticia sin ser por eso injusto. La razón de esta paradoja se encuentra en lo siguiente, en que mientras es cierto que existe lo objetivamente injusto, carece de sentido hablar de un acto que objetivamente sea una cobardía o un ejemplo de paciencia. Del soldado que por no haber entendido bien una orden se sustrae al cumplimiento de una peligrosa misión, no se puede decir que haya cometido un acto de cobardía. Pero el que se apodera, aunque sea también por causa de una mala inteligencia, de una cosa que pertenece a otro, no por ello deja de hacer algo injusto, aunque, por otro lado, no sea menos cierto que él no es tal. 43. A su vez, tampoco esta segunda circunstancia sería concebible en la esfera de las otras virtudes. El que se comporta inmoderadamente, el que hace algo inmoderado, es un inmoderado, al menos por ese momento. Pero el que, arrebatado por una pasión, causa un daño a otro, hace algo que es injusto y comete una injusticia, mas no por eso podemos decir que él sea injusto. 44. Entre paréntesis, no podría extraerse de lo antedicho una consecuencia de innegable interés para el estilo o tono interno de las discusiones políticas, las cuales versan por naturaleza sobre lo justo y lo injusto. ¿Acaso no significa ello que en modo alguno carecería de sentido, por ejemplo, rechazar e incluso combatir con el más extremo rigor una dirección política por considerarla objetivamente injusta sin que los argumentos que en este sentido se esgriman rocen para nada la integridad moral del adversario? Por otra parte, no debe olvidarse que nuestro tema es la justicia como virtud. Porque es indudable que lo exigido por el recto ser del hombre no es tan solo que se haga lo justo, sino que se sea además justo. Tomás cita unas palabras de la Ética a Nicómaco 45, según las cuales es fácil, para el que no posee la virtud de la justicia, hacer lo que hace el justo, mas no, empero, hacerlo tal y como éste lo hace, a lo cual añade el santo, a saber, con prontitud y agrado. 46. Dondequiera que se dé la justicia en su pleno sentido, la acción externa será expresión de una interna afirmación por la que el otro es reconocido y confirmado en lo que se le debe. Lo cual jamás se dejaría determinar tan solo por la mera actitud interna y subjetiva del individuo obligado, ni aun suponiendo que fuese esa actitud sumamente respetuosa del mandato justo. Para la realización de la justicia no basta la intención, lo que se debe y corresponde al otro es algo que puede y tiene que ser comprobado objetivamente. El medio de la justicia consiste en una cierta igualdad de proporción entre una cosa externa y una persona extraña. 47. 1, 2 a 2, 57, 1. Tomás habla de alietas y diversitas, 2 a 2, 58, 2. Hay también sin duda un concepto más amplio de justicia que no excluye el amor, de la misma manera que hay parejamente un concepto del amor que contiene en sí al de justicia. 2 a 2, 58, 2. 2 a 2, 57, 4. En Franz Dornseif, Der deutsche Wortsatz, 3, Edition, Berlin, 1943, La Palabra Ohrenblaserei, gleich Susoro, Figura adscrita al Gruppo Verbal Schmeichelei, gleich Lisonia, p. 556. 2 a 2, 74, 2. Justitia consistit in communicatione. Inet, 8, 9 n 1658. 2 a 2, 102, 2 a d 2. Dependet ex honestate deventis, 2 a 2, 106, 4 a d 1. Inter virtutis moralis sola justitia potest deu magis propria attribui. Indil non. 8, 4, n 771. 1, 21, 4.
Redi sibi wot sibi debetur, 1, 21, 1 ad 3. Proslogion, 10. 1, 21, 1 ad 3. Goethe, was ich Ihnen soll für den Tee, locale debo por elte, logau, wer mir 50 Gulden soli, elke me debe 50 florines. Las citas estan tomadas de Paul Y. Ealing, Deutsches Wörterbuch, 4, ed. Halle, 1935, 498. Ibid.397. Alteri obligatum S. 2 a 2, 122, 1. República 332. 2 a 2, 122, 1. 2 a 2, 122, 1. 2 a 2, 122, 1 sed contra. 2 a 2, 58, 5. En este sentido interpreta Santo Tomás 2 a 2, 58, 5 ad 3, las palabras del Nuevo Testamento, según las cuales todo pecado es iniquitas, 1 y o 3, 4. Bir. Cart, 3 ad 8, 2 a 2, 58, 6 ad 4, 79, 1. 2 a 2, 47, 10 ad 1, Inet 5, 2, número 907. 2 a 2, 58, 5. Inet 5, 2, número 907. Ética a Nicómaco 5, 3, 1129b. 2 a 2, 79, 1. Inet 5, 1, número 886. Borles un Uber Etic, 245. 1 a 2, 102. Secundum rationem commensurationisade alterum, 1 a 2, 62. 3 de 33, 2, 1, 3. 1 a 2, 62. CFR, más adelante Templanza 3. Comentario a 1 a 2, 62. Birt. Card, 1 ad 12. 2 a 2, 122, 1. 2 a 2, 181, 1 ad 1. 1 a 2, 100, 9 ad 1. No sería correcto dejar de advertir que las palabras citadas aluden a la ley de la antigua alianza en el texto de donde proceden. Pero no hace falta pensar que se encuentren inmediatamente afectadas por esa limitación. El ejemplo lo pone Sertillanges en su Filosofía Emeral de S. Thomas, París, 1922, 244. Inet 513 N 1044. 5, 9 S. 1 a 2, 107, 4. Lo mismo se nos dice y en forma no menos característica, en la Quaestio sobre la ley de la Nueva Alianza. 2 a 2, 58, 10. 3. La primacía de la justicia. El orden jerárquico de las virtudes. Cuando la moral antigua se planteaba la cuestión del rango o jerarquía que compete a una determinada virtud, no lo hacía con el mero propósito de concertar un frívolo torneo de figuras alegóricas sino, y muy precisamente al objeto de trazar la imagen o estampa del hombre bueno. Lo que en esta cuestión se ventila es averiguar qué es, en rigor, lo que fundamentalmente hace a un hombre bueno y recto. De esta manera entendida, la pregunta por la primera y más noble de las virtudes ha encontrado sin excepción en toda época su correspondiente respuesta, por la cual se nos viene a decir, por ejemplo, que lo mejor de todo para el hombre es ser honesto o tener dominio de sí, o saber mantenerse imperturbable o ser valiente. Tomás de Aquino afirma, respondiendo por su parte a esta pregunta, que cuando más puramente expresa el hombre su verdadera esencia es cuando es justo, que entre las tres virtudes que en un sentido más estricto reciben la denominación de morales, a saber, justicia, fortaleza y templanza, es la justicia la virtud suprema, y que el hombre que mejor se merece ser llamado bueno es el justo. Con este motivo es traído a colación en la Summa Theologica el parecer de Cicerón. 1. Por la justicia es, ante todo, por lo que llamamos bueno a un hombre, en ella es donde más resplandece el fulgor de la virtud. 2. Esta enseñanza de la sabiduría precristiana, cuya propiedad es aquí reivindicada, se adecúa como el pórtico al templo con el hecho de que la sagrada Escritura habla más de 800 veces de la justicia y del justo, expresión esta última de la que el lenguaje bíblico se vale para designar al bueno y al santo. A juzgar por las apariencias, se está volviendo paulatinamente a recuperar en nuestro tiempo esta idea de la primacía de la justicia. Después de haberse visto determinada la imagen del hombre por una representación un tanto burguesa de la moralidad, a la que siguió el solitario ideal de lo heroico,
Y una vez que hemos sido partícipes de la experiencia de que la injusticia corrompe el fruto de la fortaleza y la fortaleza sin justicia es palanca del mal 3, vuelve ahora a resultar manifiesto que entre todas las virtudes que perfeccionan la naturaleza humana corresponde a la justicia un puesto literalmente fundamental. El rango superior de la justicia. Este rango o primacía de la justicia puede ser demostrado de varias maneras. Primero, si la justicia posee un rango superior, ello es como enseña Tomás, porque no solamente ordena al hombre en sí mismo, sino también la mutua convivencia entre los distintos hombres, porque excede los límites del sujeto individual, con lo que, en cierto sentido, viene a constituirse cabalmente en bien del otro bonum alterius. En la justicia se revela de una forma más elevada lo que podríamos llamar eficacia física del bien. A la naturaleza del bien pertenece al ser diffusivum sui, el no estar limitado al propio lugar de origen, sino más bien derramarse, operar hacia afuera, comunicarse, irradiar. Cuando más excelente es un bien, tanto más y más lejos irradia su bondad. 4. Si la peor manera de ser malo consiste en dejar que la propia maldad extienda sus efectos no solo sobre uno mismo, sino también sobre los amigos, la mejor manera de ser bueno habrá de consistir, análogamente, en usar de la propia bondad no solo para sí mismo, sino también para los demás. 5. Precisamente es este un fenómeno que se da con mucha más propiedad en la justicia que en las otras dos virtudes, fortaleza y templanza. En segundo lugar, es posible probar el rango superior de la justicia no solamente por razón del objeto y la materia, objetum sive materia, 6, sino también por razón del sujeto de ella. Pero ¿cómo puede ser el sujeto de la justicia distinto del de las restantes virtudes? ¿Acaso no lo es siempre el hombre mismo, la persona humana? No es cosa fácil llevar la cuestión a un grado tal de claridad que nos permita, al mismo tiempo que entenderla, entender también por qué insiste Tomás con tanta energía en este punto. Por supuesto que el sujeto de todas las actitudes y decisiones morales es la persona humana. Pero este sujeto no es una realidad indivisible, sino por el contrario, una unidad ontológica compuesta de cuerpo y alma. Hay ciertas virtudes que no podríamos ni concebir a no ser bajo la condición de dar previamente por sentada esta verdad, que el hombre es un ser corporal. La posibilidad de ser casto, tal y como ordena la virtud de la temperancia, está tan lejos del espíritu puro, como escasa es la necesidad que pudiera tener dicho espíritu de sofrenar las reacciones del apetito irascible ni tampoco de reprimir el temor. En cambio, el hombre que ha menester de poner en práctica las virtudes de la fortaleza y la templanza, está constituido como ser corporal, y en la medida en que existe corporalmente, es sujeto propio tanto de la una como de la otra. Pero no acontece igual con la justicia. El requerimiento de la justicia apela al centro espiritual del hombre, que está sujeto a dicha virtud en la medida misma en que es espiritual. Porque la facultad de la que inmediatamente emana el acto de justicia es el apetito espiritual, porque la justicia, como advierte Tomás, reside en la parte más noble del alma. 7. Porque el requerimiento de justicia que el hombre escucha se dirige al más entrañable núcleo del querer espiritual, he aquí porque goza de primacía la justicia sobre las demás virtudes morales. Pudiera pensarse el caso de un hombre que, merced a un proceso de incesante ascesis, alcanzara a establecer el orden en sí mismo al punto de que las potencias sensibles en nada perturbasen ya las operaciones del alma espiritual. ¿Qué podría restarle entonces por hacer? Pues cabalmente entonces es cuando tendría en su mano al fin hacer lo que hasta ahora los obstáculos le impidieron, lo que hasta el momento no había logrado realizar en su pureza, el bien mismo, el bien propiamente humano. Pero, ¿en qué consiste ese bien? Sencillamente en esto, en que el hombre alcanza su verdadera riqueza y logra la auténtica realización de sí mismo cuando ve la verdad y la hace. El bien del hombre en cuanto hombre consiste en que su razón sea perfeccionada por el conocimiento de la verdad y las potencias inferiores del apetito sean dirigidas conforme a la norma de la razón. 8. Este aserto de Santo Tomás está inspirado en la idea de que es en el conocimiento de la verdad, vale decir, en la contemplación, donde alcanza el hombre la auténtica plenitud de sí mismo, y por consiguiente, la realización del bien humano. Pero, ¿qué lugar queda en semejante ensamblaje para la virtud moral? Y sobre todo, ¿qué relación guarda la justicia con el bien del hombre, si este es el bien de la razón, o más sencillamente, la verdad? La respuesta de Tomás es que en la justicia brilla el bien de la razón de una manera más alta que en las otras virtudes morales. La justicia es la más próxima a la razón. 9. Y hasta cabe decir que el bien de la razón consiste como en su propio fruto. Sicut in proprio effectu, en la justicia. 10.
En el Tratado de la Fortaleza se plantea la cuestión de saber si es esta la más alta entre las virtudes cardinales. Una vez más comienza la respuesta por fijar el concepto de bien del hombre bonum hominis, para luego establecer a partir de dicho concepto, que quiere decir tanto como bien de la razón o verdad, el orden jerárquico que las distintas virtudes guardan entre sí. La que esencialmente posee este bien es la prudencia. La justicia es su activa realizadora. En cambio las otras virtudes. 11. Pero no es posible seguir escuchando sin que involuntariamente tercie la protesta. ¿Es que una acción valerosa o el dominio de la concupiscencia son cosa distinta de la realización del bien? La necesidad de dar oportuna réplica a esta pregunta aconseja introducir previamente una precisión. La expresión acción valerosa no tiene un sentido unívoco. Lo valeroso de una acción de esta índole, cual sería, por ejemplo, la del individuo que arriesga su vida en bien de la comunidad, se reduce a un proceso puramente interno, consistente en el dominio del miedo y del natural deseo de vivir, mientras que la acción externa que así compromete la vida es más bien un acto de justicia, por cuanto merced a ella se da a la comunidad lo que se debe. De acuerdo con ello, la anterior objeción se formularía más. Exactamente así, ¿acaso la ordenada represión del temor y el apetito, que corre a cargo de la fortaleza y la templanza, no es asimismo realización del bien? De hecho, Tomás responde a la cuestión con un no rotundo. La prudencia y la justicia son las únicas virtudes entre las distintas cardinales, por las que se ordena el hombre al bien de una manera inmediata, simpliciter, 12 y esta es la razón de su primacía. Pero, ¿qué sucede entonces con la fortaleza y la templanza? La respuesta se encuentra en la continuación del texto que nuestra objeción interrumpió. En cambio las otras virtudes sirven para la preservación de este bien, por cuanto se ocupan de modelar las pasiones, a fin de que no decaiga por ellas el hombre del bien de la razón. 13. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que ni el ejercitar la templanza ni el dominar el miedo a la muerte es, en rigor, hacer el bien ni realizar el bien humano. Pero si no es de hacer el bien, ¿de qué se trata entonces? De constituir el supuesto o requisito, ciertamente indispensable, de la auténtica realización del bien. La experiencia de los grandes ascetas viene a servir de ratificación y confirmación a tan desconcertante tesis. Esta experiencia enseña que cuando verdaderamente empieza la tarea de preservar al hombre y cuando hay que afrontar también las más graves amenazas, es precisamente en el momento en que tales supuestos son constituidos. Repitamos una vez más, lo que concierne a la esencia es superior y más noble que lo que atañe a la realización o ejecución, lo cual a su vez es superior y más noble que lo que dice referencia a la conservación y eliminación de obstáculos. He aquí por qué entre las virtudes cardinales es la prudencia la más noble, después de ella viene, en segundo lugar, la justicia, en tercero, la fortaleza y en cuarto, la templanza. 14. De este modo resulta fácil comprender por qué no se da por satisfecho Tomás de Aquino con afirmar que tenga su asiento la justicia en la facultad operativa formalmente dirigida al bien, es decir, en la voluntad, sino que asegure, a la par, que por la justicia es aplicada dicha facultad al ejercicio de su acto propio. 15. Justitia est humanum bonum, la justicia es el bien humano. 16. Pero aunque prescindiésemos del testimonio de Santo Tomás, continuaría ofreciéndose esta idea de la primacía de la justicia como uno de los elementos permanentes que integran la tradición de la sabiduría occidental. En Plotino, por ejemplo, que representa el ala platónica más extrema de dicha tradición, se encuentran afirmaciones de esta contextura. La justicia consiste, pura y simplemente, en hacer la propia obra, en dar cumplimiento a la propia tarea. 17. La injusticia es la más nefasta corrupción del orden moral. Ascetismo y heroísmo. La primacía de la justicia se impone a sí mismo si se considera la cuestión desde el ángulo negativo, si la justicia es la virtud moral en donde principalmente se pone de manifiesto el uso de la recta razón, de ahí que, recíprocamente, sea el vicio a ella opuesto el lugar donde encuentra el indebido uso de la razón una expresión más manifiesta. 18. La más nefasta corrupción del orden en el ámbito natural de lo humano, la más auténtica perversión del bien humano, tiene el nombre de injusticia. No es ni mucho menos indiferente que el hombre se mantenga en guardia ante la posibilidad de encararse con realizaciones históricas del mal en las que una elevada dosis de honestidad se da la mano con un considerable grado de heroísmo, sin que ello obste
Empero a que las tales realizaciones se caractericen esencialmente por una inhumanidad y una maldad, si es que puede decirse, insuperables, por constituir a la par la más extrema encarnación de la injusticia. Bueno será no echar en olvido que la perversión última de la humanidad no está en la inmoderación, cuya presencia es ineludiblemente delatada por el rostro o el ademán del sujeto que la alberga, sino en la injusticia, que puede ser disimulada con tanta más facilidad, por cuanto tiene en el espíritu su esencial residencia. Y bueno será estar preparado a que la más poderosa encarnación del mal en la historia humana, el anticristo, pueda, no obstante, aparecer revistiendo la figura de un grande asceta. De hecho, tal es el casi unánime testimonio que en este sentido brinda el pensamiento histórico de Occidente 19. El que no sea capaz de hacerse cargo de que y porque la más perversa corrupción de la naturaleza humana es la injusticia, caerá sin duda presa de invencible confusión ante las experiencias que tales visiones anuncian. Y será sobre todo impotente para reconocer las figuras históricas que presagian ese postrer estado, de suerte que mientras su atención camine por falsos derroteros en busca de los poderes de corrupción, inesperadamente alzarán estos ante sus ojos el edificio de la infernal hegemonía. De Officus I 7. 2-2 58-3. Así escribe Ambrosio en su libro de Officis, I 35, igualmente influido por el libro de Cicerón del mismo título. CG 3-24. Inet 5-2, número 910. 2-2 66-4. 2-2 58-12, 1-2 66-1. Birt. Com, 9. 1-2 66-4. 10 2-2 124-1. Justina Estujus Boni Factiva 2-2 123-12. 2-2 157-4. 2-2 123-12. 2-2 123-12. Peream, igual a Justitiam, applicatur voluntas ad proprium actum, 1-2 59-5. Inet 5-15 N 1077. Plotins Schriften. Traducción de Richard Harder, Leipzig, 1930, TI 187. 2-2 55-8. CFR Joseph Pieper, sobre el fin de los tiempos, Madrid, Rialp, capítulo sobre la figura del anticristo. 4. Las formas principales de justicia. ¿Cuándo reina la justicia? La respuesta de los sabios. ¿Cuándo puede decirse que reina la justicia en un pueblo? El lugar propio de la justicia es la vida común. Hacia esta vida, pues, deberá volver sus ojos todo aquel que pregunte por el cumplimiento de la susodicha virtud, hacia la familia, la empresa industrial y el pueblo estatalmente organizado. Sería tentador sostener que es la comunidad el sujeto de la justicia, si no fuera porque es evidente que únicamente la persona, y por tanto el individuo, puede ser justo en el riguroso sentido de la palabra. Pero volvamos a nuestra pregunta, ¿cuándo reina la justicia en la comunidad? Plutarco, Diógenes Laercio y Estobeo nos han transmitido una serie de respuestas de tipo aforístico que se atribuyen a los 7 sabios. Ello es elocuente indicio de que la cuestión ha sido desde siempre materia de reflexión filosófica. Por otra parte, la casi increíble actualidad de esas respuestas pone a la par de manifiesto cuán poco significa el progreso histórico en este campo. Reina la justicia en el pueblo cuando nadie hay en el que sea demasiado rico ni demasiado pobre. 1. Afirma Tales, hombre de Estado, en cuyos labios pone Diógenes Laercio un plantel de agudísimas sentencias, entre las que pudiera servir de muestra esta con que replicó a la pregunta por la cosa que más podría asombrarle, un tirano que llegase a viejo. 2. Bayes es reputado autor de un profundo adagio de solo 3 palabras que Santo Tomás citó en una ocasión. 3 y Arche Andra Deixei, el Principado revela al varón. 4. Y por lo que a nuestra cuestión se refiere, suya es esta respuesta: cuando todos los miembros del Estado teman a la ley como se teme a un tirano. 5. Solón contesta con una frase que rebosa acierto: cuando el delincuente sea acusado y condenado por todos aquellos que no hayan sufrido daño con el mismo celo que el dañado, habrá justicia en la ciudad. 6. Ello quiere decir que el verdadero carácter del perjuicio significado por un delito no estriba tanto en la pérdida de hacienda, de salud o de vida, como en la amenaza contra el orden de la convivencia, que a todos afecta por igual. Cuando eso está en la conciencia de todos, hay justicia en el Estado.
Del espartano Quilón nos transmite Diógenes Laercio varios y enjundiosos aforismos, como este que a continuación transcribimos: 3 cosas hay que ofrecen singular dificultad, a saber, guardar un secreto, sobrellevar el ultraje de una injusticia y hacer buen empleo del tiempo de que disponemos para el ocio. 7. A la cuestión del Estado justo responde Quilón que éste se verá realizado cuando los ciudadanos atiendan mucho a las leyes y poco a los oradores. 8. Pitaco, que fue soberano en su ciudad de Mitilene, alude en su réplica a la forma de gobierno: la justicia se cumple en la polis, cuando tan imposible llega a hacerse que gobiernen los malos como que no gobiernen los buenos. 9. Sin dificultad se advierte que no pretenden ser estos testimonios definiciones rigurosas, sino más bien descripciones empíricamente acuñadas, fórmulas o recetas donde cristalizó la experiencia. Las 3 relaciones fundamentales y sus respectivas formas de la justicia. La respuesta de Santo Tomás a esa misma pregunta discurriría en estas o parecidas palabras: la justicia encuentra pleno cumplimiento en la comunidad o el Estado, cuando las 3 principales formas de relación entre los hombres, o lo que viene a ser lo mismo, las 3 estructuras fundamentales de la vida común son rectas, es decir, ordenadas. Estas estructuras son las siguientes: en primer lugar, las relaciones de los individuos entre sí, ordo partium de partes; en segundo lugar, las relaciones del todo social para con los individuos, ordo totius de partes; y en tercer lugar, las relaciones de los individuos para con el todo social, ordo partium de totum. A estas 3 formas básicas de relación social responden las 3 principales formas de justicia, de suerte que cada una de estas viene a ser la norma o regla por la que se debe imponer el orden en cada una de aquellas: la justicia conmutativa o reparadora, justitia conmutativa, que regula la relación del individuo con el individuo; la justicia distributiva o asignadora, justitia distributiva, que regula la relación de la comunidad en cuanto tal para con sus miembros, es decir, los individuos; y la justicia legal o general, justitia legalis generalis, que regula la relación de los miembros para con el todo social. Estas 3 formas principales de justicia se caracterizan porque en cada una de ellas presenta lo debido una configuración distinta. Así, por ejemplo, el deber de pagar los impuestos pesa sobre mí de muy otro modo que la obligación de saldar la cuenta del librero. Y recíprocamente, el derecho que tengo a acogerme a la protección legal del Estado es distinto por principio al que me asiste a reclamar del vecino el pago de la cantidad que le presté. También es distinto el sujeto al que se dirige el requerimiento de cada una de las referidas especies capitales de justicia. Por descontado se da que al atribuir, por ejemplo, a la justicia conmutativa el ordenamiento de la relación entre individuos, no es exacto el lenguaje que empleamos. No es, sin duda, la justicia, sino el hombre justo quien ordena o dirige. Y quien dice el hombre dice la persona individual, que es, en última instancia, el sujeto portador y realizador de las 3 principales formas de justicia. Ello no obsta, sin embargo, a que sea enteramente distinto el modo que tiene de ser requerido el individuo en cada caso. El sujeto portador de la justicia conmutativa lo es sin duda el individuo, pero considerado tan solo en una determinada dimensión, a saber, como parte contratante o socio de otro individuo igual que él, mientras que al hacer las veces de sujeto de la justicia legal, sin dejar de ser por ello uno y el mismo individuo, desempeña más bien este nuevo cometido en cuanto dice ordenación o relación al rey, valga la palabra, es decir, como miembro de la comunidad o súbdito. Ni siquiera por lo que a la justicia distributiva respecta puede tampoco asegurarse que sea concretamente el todo social, sujeto realizador de ella, sino, una vez más, el hombre y solo el hombre, trátese ya del rey, del dictador o del jefe de gobierno, del funcionario o, en el caso de la democracia consecuentemente organizada, del propio individuo en cuanto participa de una manera activa en la administración del bien común. Tal vez valga la pena ceder a la tentación de representar en forma intuitiva estas estructuras de que hablamos. Es cierto que una tal representación no podrá menos de ser no solo inexacta, sino también, y en más de un aspecto, inadecuada. Mas como quiera que tan insoslayable inadecuación serviría al mismo tiempo de ocasión para hacer más patente la necesidad de introducir determinadas correcciones en cuanto hasta ahora va dicho, ¿acaso no fuera ocioso pararse un momento a considerar el esquema gráfico siguiente? No bien acometiere el intento cualquier imaginario interlocutor de mostrar en qué consiste la inadecuación de este gráfico, encontraríase implicado en la discusión objetiva, comprometido en la polémica y forzado a suscribir una determinada interpretación temática de la realidad social, que es tanto como decir humana. ¿En qué sentido, pues, es desacertado nuestro esquema? Tomás vería sobre todo su inexactitud en la circunstancia de que figuran en él como realidades separadas y distantes los individuos, por un lado,
y el todo social por otro, cuando la verdad es que el individuo que se contrapone al todo social forma al mismo tiempo parte de este como miembro suyo que es. Enfáticamente subrayaría Tomás la innegable existencia de personas singulares, personae privatae 10, como realidad de orden propio que no se deja reducir sin más a la realidad del todo social. La comunidad humana o Estado, enseña el santo, presenta una estructura de tal suerte articulada, que nada impide en ella el libre juego de operaciones del individuo que son irreductibles a las del todo, de la misma manera que son posibles operaciones del todo en cuanto tal que inversamente no se identifican con las del miembro singular o 11. Pensamientos abstractos, se dirá. De acuerdo, pero el que quiera saber a qué atenerse, por ejemplo, en la cuestión de la culpa colectiva, no tendrá más remedio que remontarse a ellos. Individualismo y colectivismo falsean la realidad social. Muy otra cosa opondría a nuestro artificio gráfico un individualismo que fuese consecuente consigo mismo, ya que las relaciones humanas fundamentales que sirven de base a la teoría de la justicia son diversamente interpretadas por dicha postura. En realidad de verdad, rezaría tal vez la crítica del individualista, solo hay individuos. Cuando uno de estos se contrapone a la totalidad social, esa contraposición lo es de un individuo frente a muchos otros, lo cual quiere decir que la totalidad social no es una realidad de orden propio. Pero si es cierto que jamás se da otra relación que la del individuo con el individuo, forzoso será inferir que en el fondo, no hay más que una única forma de justicia, la conmutativa. Toda convivencia humana, sea familiar o estatal, se reduce a una compensación o equilibrio de intereses entre individuos absolutamente equiparados en derecho. Más actualidad posee una tercera interpretación, la colectivista. Según esta postura, la existencia de personas singulares que por derecho propio pudieran erigirse en sujetos de relación social no pasa de ser una ficción, pero lo que sobre todo niega el colectivismo es que haya relaciones privadas entre hombres singulares. Al ser el individuo suficientemente definido por su condición de miembro del todo social, que es la sola realidad, la vida humana cobra un carácter de publicidad absoluto. Es obvio que no hay teoría social que sea capaz de alterar en un ápice el hecho de que los individuos guardan mutuas relaciones entre sí, aun en el más totalitario de los estados me dirigiría ya al hablarles, supuesto que lo hiciera, a hombres concretos, y por consiguiente a individuos. Pero aunque estas relaciones no tengan ya de por sí un carácter oficial, siempre cabe la posibilidad de que se nos obligue a interpretarlas como si lo tuvieran. Inopinadamente advierto que he dejado de tratar con mi amigo, mi mujer o mi padre, para hacerlo con un CEO funcionario del Estado, con su funcionario. De esta suerte lo que antes fue una relación entre personas queda ahora automáticamente sujeta a la medida del cumplimiento de una función oficial impuesta desde arriba, lo que nos llevaría al extremo de poder asegurar que en el caso de que una tal norma no fuese cumplida, cesaría de existir sin más lamentada relación. Fenómenos de tan monstruosa índole forman parte del acervo de experiencias que caracterizan nuestra época. Pocas dotes de penetración se necesitan para percatarse de que a la luz de tales supuestos, el concepto de justicia conmutativa se torna en algo sencillamente absurdo. 12. No mejor suerte corre la noción de justicia distributiva, que importa asimismo un derecho del individuo a que se le dé lo que le corresponde en la relación que mantiene no solo con los demás individuos, sino con la totalidad social. Y aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, en algo fundamentalmente impensable viene a convertirse también el concepto de justitia legalis, que hace referencia a la obligación del individuo para con el Estado. En ningún sentido, pues, se podría hablar ya de justicia. Parejo resultado se nos antoja en cierto modo digno de consideración. Por ventura no parece como si el edificio entero de la justicia, tomado en toda su universalidad, amenazara derrumbarse no bien se pretendiera negar en serio la existencia de estas tres formas fundamentales, mutuamente irreductibles, de la relación de convivencia, lo cual llevaría consigo la negación de las tres formas capitales de la virtud que nos ocupa. A juzgar por las apariencias, no hay manera de zafarse de la necesidad de apelar, cuando menos, a esta trinidad conceptual, si es que se quiere dar cumplida satisfacción a las exigencias de la verdadera y complejísima realidad que se esconde tras la pareja de nociones individuo y comunidad, con la que tan a la ligera se ha venido manipulando. Pero lo decisivo no está, como es obvio, en lograr que se respete el puro valor lógico de estas distinciones conceptuales. Lo que importa es que reine la justicia, y para ello que ésta sea cumplida.
pero en sus tres formas. Diógenes Laercio, Vidas y Opiniones, I 36. Plutarco, Banquete de los Siete Sabios, cap 11. Rec. Pring.I 10. Esta sentencia nos ha sido transmitida por la Ética a Nicómaco de Aristóteles, 5.3, 1130a. Plutarco, Banquete, cap 11. Y vid. Diógenes Laercio, Vidas y Opiniones, I 69. Plutarco, Banquete, cap 11. Y vid. 10, 2-2, 61-1. Inet, I 1 número 5. Sobre este punto puede verse Ospan, Gesellschaftslehre, 3, ed. Leipzig, 1930, 157 s. V. Compensación y restitución. La justicia conmutativa, el núcleo de la coexistencia humana. La justicia conmutativa o reparadora es, por así decirlo, la figura clásica de la justicia. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque solo en el caso de la mutua relación entre individuos puede realmente decirse que cada una de sus partes haga frente a la recíproca como un u otro independiente. De esta suerte cúmplese aquí en toda su pureza el requisito del gade alterum, mientras que en el caso de las otras dos formas básicas de la relación de convivencia, ya sea la del individuo con el nosotros o la del nosotros con el individuo, sería imposible a este último, al enfrentarse con la parte opuesta, hacerlo como si fuese un otro verdaderamente separado de ella. Por otro lado, es evidente que solo en la situación de la justicia conmutativa encontramos realizada sin restricción de ninguna clase la condición de la igualdad y la paridad de derechos entre las distintas partes. Pero con esta condición queda nombrado un segundo elemento del verdadero concepto de justicia: la justicia absoluta se da tan solo entre aquellos que son absolutamente iguales, entre los que así no fueran, jamás podría darse uno. Y he aquí por donde vuelve a ponérsenos de manifiesto cuán absurdo sería imaginar que hubieran de sujetarse las relaciones entre Dios y el hombre a semejante forma de justicia. Hablando en propiedad, no es posible predicar la justicia conmutativa del ser divino, porque ello supondría la igualdad entre Dios que da y la criatura, que recibe dos. Justo según el modo de la justicia conmutativa, es el individuo que da al otro, es decir, al que no está de antemano vinculado a él, al extraño, lo que se le debe, no menos pero tampoco más. Ciertamente que ha de verificarse una commutatio, un cambio de propiedad, un tránsito de una cosa que pasa del uno al otro, 3, incluso en la donación. No obstante, la donación no es un acto de justicia, ya que lo donado no es en rigor debido, no tiene el carácter de un debutum 4. Enérgicamente subraya Tomás que la justicia no excede nunca los límites de lo debido. No creo que sea esta una afirmación pedante, ni menos aún que obedezca a una extremosidad mezquina. Por el contrario, lo que en ella se nos dice, y con el menos romántico e ilusorio de los lenguajes, es lo siguiente, a saber, que la norma de la justicia conmutativa ordena al hombre reconocer precisamente al otro, es decir, al prójimo que de hecho no está junto a él o al que en su intimidad se le antoja extraño, en el que acaso y de súbito advierte una concurrencia y una amenaza de sus propios intereses, del que en el fondo nada le va, al que no quisiera, al que ni remotamente se le pasaría por las mientes hacer objeto de un regalo, respecto del cual más bien ha menester de afirmarse e imponerse, y darle cabalmente lo que se le debe y no más, aun cuando tampoco menos, eso es justicia. También pudiera hacerse extensiva al contrato, esa forma en que se plasma el equilibrio de intereses que ha dado también el nombre de justicia contractual, a la justicia conmutativa, la objeción de mezquindad llevada hasta el extremo. Y en efecto, del romanticismo al movimiento de la juventud alemana, pasando por Ferdinand Tönnies, se ha venido manifestando una sobrevaloración, enteramente falta de realismo, del ideal de comunidad, que considera al equilibrio contractual de intereses una forma menor de convivencia humana, cuyo único fundamento es el frío cálculo de la propia ventaja 5. Es verdad que las partes contratantes son partes interesadas, sentido del contrato es delimitar los recíprocos derechos y asegurar tanto la legitimidad de la exigencia del uno como la obligatoriedad de la prestación del otro. Mientras el amor manifiesta, lo que me pertenece pertenezca también al amado, las palabras de la justicia son, a cada uno lo suyo, es decir, a ti lo tuyo y a mí lo mío. En las relaciones propiamente comunitarias entre los hombres, que son relaciones fundadas en el amor, el contrato se da en tan escasa medida como la justicia estricta. No obstante, es fuerza advertir contra la romántica sobreestimación de una forma particular de vida en común,
que el contrato es, sin duda, un equilibrio de intereses, pero implica al mismo tiempo un acto de concordia. Cuando únicamente se atiende a la afirmación egoísta de las partes contratantes, no se ve más que una cara de la realidad. La otra cara está en cambio y en la medida en que efectivamente se trate de un contrato justo, lo que aquí no se deja de suponer un solo instante y sin que ello quiera decir, ni mucho menos, que un contrato, que es una forma de equilibrio de intereses, vaya a ser lo mismo que una declaración de amor. La otra cara está en el mutuo reconocimiento de las partes contratantes. El contrato implica una auténtica vinculación y una atadura, como también la limitación, expresamente declarada, del propio interés por el interés de la otra parte. A la realidad del equilibrio contractual de intereses pertenece también la fidelidad al contrato. Asimismo le pertenece el reconocimiento del principio de la igualdad de valor de la prestación y la contraprestación. En una palabra, el contrato no significa tan solo la afirmación de uno mismo, sino también, y al propio tiempo, la obligación de dar al otro lo que le corresponde. Por cierto que sea que con la sola ayuda de la justicia conmutativa jamás podrá alcanzar la convivencia humana su íntegro desarrollo, no menos lo es, por otra parte, que esa norma apunta al metálico núcleo de la coexistencia entre los hombres y a un fundamento sin el cual ni siquiera podrían darse las más elevadas y nobles formas de afirmación. Dar lo debido es restituir. No es fácil de agotar, a mi parecer, el sentido de este aserto de la Summa Theologica. El acto de aquella forma de justicia que dirige el intercambio entre los individuos es la restitución, la restitutio 6. Una traducción francesa de la Summa procura suavizar la significación de esta frase, interpretándola por su cuenta con el aditamento de que no se está pensando aquí en del acto, sino en el acto principal, acte premier 7. En todo caso, es cierto que también para esa interpretación ocupa la restitución un lugar especialísimo en la esfera de la justicia conmutativa. De hecho, no hace Tomás la más leve mención de otro acto. ¿Qué es, pues, la restitutio? Tomás responde, no otra cosa que la acción de poner a uno de nuevo literato en posesión y dominio de lo que le pertenece. 8. Restitutio quiere decir tanto como reposición, restitución, resarcimiento. Pero, ¿qué sentido tiene él? ¿Re de la restitutio? En mi opinión se mataría la intuición que va aquí entrañada, si se pretendiera reducir esta palabra a la significación que le otorga el lenguaje común de nuestros días, el cual entiende por restitutio la devolución de una propiedad ajena y la reparación de un perjuicio causado en contra del derecho. 9. Más bien parece tratarse en este caso de una de esas admirables fórmulas de Tomás que apuntan a una idea tácita evidente para él, mas no para nosotros. No obstante, esa idea continúa latiendo en el fondo de expresiones que nos son tan familiares como estas dos de la prestación de vida, o el dar lo suyo. Schopenhauer decía, si es lo suyo, no hace falta dárselo. 10. Esa objeción abriga una verdad soberanamente cierta. La justicia da por supuesto el hecho en verdad extraño, y de ello da testimonio el concepto mismo de debido, de que no tenga uno lo que pese a todo es suyo, por lo que con toda razón se da al reconocimiento del sum el nombre de restitución, resarcimiento, devolución, reposición en el primitivo derecho. Esto no vale solo para el caso del latrocinio, el engaño o el bandidaje. Tomás habla al respecto de conmutaciones involuntariae, esto es, de alteraciones del primitivo estado de posesión realizadas en contra de la voluntad de una de las partes. 11. No solamente aquí puede hablarse con plenitud de sentido de restitución o restitutio, sino que allí donde se dé el caso de que deba un hombre algo a otro, aunque ello acontezca dentro del campo de los acuerdos libremente establecidos. 12. ¿Cuáles son los que nacen del acto de comprar, alquilar o prestar? Más aún, donde quiera que se rinda el honor debido o se den las gracias de esperar, en cualquiera de estos casos el dar lo que se debe es invariablemente un restituir. El acontecer histórico como simple mejora. El estado de igualdad en la convivencia humana, ese estado que es anterior, paradisíaco y por ello, realmente original, estado que en puridad corresponde a la esencia del hombre, se ve por siempre perturbado una y otra vez y necesita siempre ser restituido por el acto de la justicia. La perturbación no precisa ser entendida en el exclusivo sentido de injusticia, aunque no deje de ser cierto, por otra parte, que cuando se da el nombre de restitutio al acto de la justicia se está dando por supuesto que en el mundo de la contraposición de intereses, de la lucha del poder y del hambre, es la injusticia el resultado habitual. Cabalmente es el saneamiento y la ordenación de esta contraposición,
nada fácil de ajustar, de intereses que mantienen efectiva pugna por obstaculizarse unos a otros y se resisten sin excepción a ser traídos a un acuerdo mutuo, ordenación que en todo momento es, por así decirlo, supletoria, es cabalmente misión y oficio de la justicia compensadora. La compensación supone, como es natural, que la igualdad no subsiste, que todavía no es o que ya no es. Justo es ante todo el hombre que está desde luego en el desorden, y en un desorden del que acaso fue origen. Ser hombre significa aprender a ser injusto, decía Goethe, pero que no se obstina en el desorden ni se endurece en él. Es sobre todo el hombre que tiene conciencia de la injusticia, sea propia o ajena, y la barre del mundo. ¿Quién osaría negar que con esto se pone el dedo en el punto verdaderamente álgido de toda convivencia y que, por consiguiente, el modo fundamental de realización de la justicia compensadora tiene, en efecto, el carácter de la restitución? No es necesario, sin embargo, como ya queda dicho, pensar tan solo en la reparación de una injusticia. Toda acción humana perturba el equilibrio estático en la medida misma en que convierte en deudor o en acreedor al sujeto que la ejecuta. Mas como quiera que es incesante hacerse los hombres deudores en algo los unos de los otros, de ahí que siempre surja y vuelva a surgir la exigencia de que cada cual dé cumplimiento mediante la restitución, a las obligaciones que sobre él pesen. Jamás podrá ser por ende la igualdad de la justicia instituida definitivamente y de una vez por todas, más bien ha de ser en todo momento vuelta iterate a instituir, restituida. La reducción a la igualdad, que al decir de Tomás acontece en la restitutio, es una tarea infinita. 13. Dicho de otra manera, en la estructura del acto de justicia cobra expresión el carácter dinámico de la convivencia humana. Si el acto fundamental de la justicia compensadora recibe el nombre de restitución, se está asegurando con ello que no es posible realizar un estado ideal y definitivo entre los hombres. Por el contrario, más bien se da a entender que es cabalmente lo que hay de precario, de provisional y no definitivo, lo que nunca llega a ser más que reparable en toda acción histórica, es algo que pertenece a la constitución fundamental del hombre y de su mundo, y que, por consiguiente, la pretensión de implantar en el mundo un orden inconmovible y definitivo ha de conducir fatalmente a lo inhumano. 1 a 2, 114, 1. Simpliciter justum est intera equales 3, 85, 3. 4 de 46, 1, 1, 1. CFR, CGI 93, I 21, 1, Indib. Nom 84, número 775. Commutationes, secundum quas transfertura liquida ab uno in alterum, inet.t5, 4, número 928. 2 a 2, 61, 3. CFR Joseph Pieper, Grundformen sozialer Spielregeln Segunda ed., Frankfurt, 1950, especialmente el capítulo, Las reglas de juego de la sociedad. 2 a 2, 62, 1. Tal puede verse en la traducción de M.S. Gillet, O.P. en la Summa Theologica, en latín y francés, de las Editions de la Revue des Jeunes, Paris Tournai Roma, 1932, 2 a 2, 61 Proemium, 2 a 2, 62, 1. 2 a 2, 62, 1. Así opina, por ejemplo, B.H. Merkelbach, Summa Theologiae e Moralis, Segunda ed., París, 1936, 2, 184. Grundlage del moral. Gesammelte Werke in Selausgabe 2, 611. 2 a 2, 61, 3. 2 a 2, 61, 3. Per restitutionel fit reductio adea equalitatem, 2 a 2, 62, 5. B. La justicia del gobernante. La estructura de la justicia distributiva. El que habla de la justicia distributiva no tiene más remedio que hablar también del poder político. Esta es la razón de que el estudio especial de la justicia distributiva venga a constituir el centro de la teoría general de la justicia. Hagamos una vez más memoria de la estructura formal que caracteriza a la referida modalidad de la susodicha virtud. El individuo no se encuentra enfrentado con otro individuo, ni tampoco con muchos individuos, sino con el todo social. De esta suerte se hace palmario que las partes aquí comprometidas no son de un mismo rango, y ello no solo por el mero hecho de que muchos hombres sean más que un hombre, sino porque el bien común es de un orden distinto y más elevado que el bien individual uno. No obstante, es al individuo a quien toca el papel de parte con derecho a reclamar en esta relación. Él es, en el presente caso, aquel a quien algo le es debido.
Ello implica que recíprocamente es el todo social la parte aquí obligada, una parte que es, sin duda, de orden superior, pero que está obligada. Ya quedó dicho en páginas anteriores que el desarrollo de esta idea se encuentra fuera del alcance de las dos posturas extremas representadas por el individualismo consecuente con su actitud de origen y por el colectivismo. El requerimiento de obligatoriedad que entraña la norma de la justicia distributiva va formalmente dirigido, por ende, al todo social, al soberano, al gobernante, al legislador. El término de un tal requerimiento es el hombre como administrador del bien común, que está obligado a dar a los miembros singulares del todo lo que les corresponde. No es, pues, que la norma de la justicia distributiva autorice a los individuos a determinar e imponer por su cuenta lo que les sea debido por parte del todo social. No digo yo que esto no sea posible ni que sea en principio injusto. Lo que sostengo es que cuando se habla de justicia, cuando se dice tú debes ser justo, el que así es requerido y mentado no es jamás aquel al que algo le sea debido, sino exclusivamente aquel que está obligado a dar eso que se debe. Ello quiere decir, aplicado al caso de la justicia distributiva, que el sujeto sobre el que recae la apelación y el requerimiento de la misma es el hombre en cuanto representa al todo social. El hecho de que espontáneamente nos sintamos tan poco inclinados a ver en el administrador del bien común un posible destinatario del mencionado requerimiento, el hecho de que sea verdad que apenas si tenemos ya ante los ojos una figura personal a la que pudiera apelarse, sino más bien algo parecido a una máquina sin rostro, es elocuente indicio de la amenazadora medida en que estamos ya determinados por el modo de pensar colectivista. Compensar y atribuir. Pero no será conveniente proseguir nuestra marcha sin antes añadir una nueva reflexión que mejor ponga de manifiesto la estructura de la justicia distributiva. Lo que debe dársele al individuo que se enfrenta con el todo social en su condición de sujeto de derechos es algo radicalmente diverso de lo que le corresponde como acreedor que ha de habérselas con su deudor en el sentido de la justicia conmutativa. La diferencia está tanto en la cosa que se le debe como en el modo que ésta tiene de serle debida. En la situación de la justicia conmutativa, el acreedor tiene derecho a recibir el equivalente de una prestación o la reparación de un daño. Ello es algo que se le debe como cosa de su exclusiva e individual pertenencia. ¿Qué es, en cambio, lo que se debe al individuo en la situación de la justicia distributiva? No cosa alguna que sea de su exclusiva pertenencia, non ide quod est proprium, sino la participación en lo que pertenece a todos, ide quod est commune 2. El individuo no es aquí, como en el caso de la justicia conmutativa, uno de los dos elementos que concurren en un contrato, independiente, separado y par igual en derechos al otro, sino que se encuentra situado frente a una entidad de rango superior, a la que él mismo pertenece como la parte al todo. Lo que se da por justicia distributiva a la persona privada se le da en la medida en que debe darse a la parte lo que pertenece al todo. 3. Hay dos formas de justicia. Una consiste en el acto recíproco de dar y tomar. La otra en el acto de distribuir indistribuendo, por lo que recibe el nombre de distributiva. Por ella da el administrador o soberano a cada uno lo que le corresponde según el grado de sus merecimientos. 4. De estas consideraciones pueden extraerse unas cuantas consecuencias muy concretas. Primera. En una relación de justicia conmutativa, el cálculo y la determinación de lo que se debe puede ser realizado tanto por el acreedor como por la persona obligada, o incluso por un tercero imparcial. Ello no es posible en el caso de la justicia distributiva. Como quiera que lo debido es aquí la correspondiente y adecuada participación en el bien común, de ahí que solo pueda ser determinado desde el lugar y la perspectiva del que tiene a su cargo la responsabilidad de este bien. En ambos casos, pues, se da lo que se debe, pero el modo de dar en el primero es el pago y en el segundo la distribución. Mientras de la venta de mi casa se trate, soy yo muy dueño de dejar a un tercero que fije el precio conveniente, de tratarlo con el comprador o, sencillamente, de exigírselo. Pero en el supuesto de que por haber sido destruida mi casa durante la guerra me debiese el Estado, en concepto de compensación de cargas, una reparación del daño sufrido, no sería a mí a quien incumbiese determinar la cuantía de tal reparación. Lo que en tal caso me fuera debido únicamente podría establecerlo, habida consideración del bonum commune, el responsable custodio de este bien. Segunda. En la situación de la justicia distributiva no puede establecerse la justa compensación atendiendo pura y exclusivamente a los valores reales que en cada caso estén en litigio. Ello es posible y tiene sentido para la justicia conmutativa,
que no determina el justo precio por referencia a la persona del comprador ni a la del vendedor, sino únicamente desde el objeto de compra. La justa compensación reside aquí en la equalitas rea de rem, por usar la fórmula de Tomás 5. Por el contrario, en la relación del todo social para con el individuo, lo justo se determina, según la proporción de las cosas a las personas. 6. Esto quiere decir que el administrador del bien común no puede limitarse a considerar tan solo los objetos de derecho, sino que más bien ha de poner asimismo su atención en los sujetos de derecho, es decir, en las personas con las que está comprometido. Así, por ejemplo, en el caso de la indemnización por pérdidas de guerra muy bien pudiera no tenerse únicamente en cuenta el valor real de ellas, sino que con toda razón se podría considerar también si la víctima ha quedado o no por completo reducida a la pobreza, o si ha sufrido también o no otros graves daños por la salvación del todo social, ser fugitivo o mutilado de guerra. Así pues, la compensación a realizar en ambos tipos de justicia, distributiva y conmutativa 7, tiene un carácter distinto en cada caso. En el primero es una compensación relativa a equalitas proportionis, en el segundo es simplemente numérica o cuantitativa a equalitas quantitatis. En un pasaje del comentario a la Ética a Nicómaco 8 que trata también este punto, y siguiendo asimismo a Aristóteles 9, Santo Tomás considera que la diferencia entre ambos tipos de compensación es la que separa a la igualdad de proporción geométrica de la aritmética. La alternativa radical, totalitario o democrático. Posiblemente asalte al lector la impresión de que cuanto hasta ahora va dicho acerca de la justicia distributiva suena un tanto a totalitario. Es propio de la situación espiritual y política de nuestro tiempo el que hayamos de registrar casi mecánicamente una tal reacción. La sola idea de una instancia administradora del bien común que por derecho propio tenga competencia para decidir qué y cuánto es lo que se me debe, va vinculada de un modo que no dista mucho de lo irremisible a la perspectiva de la expoliación de derechos y la esclavización del individuo, mientras, por otro lado, se nos aparece con las trazas de única posibilidad perdurable una imagen de la democracia, que no deja el menor resquicio a la auténtica soberanía, con lo que a su vez, viene a tener por resultado, si es que no lo entraña ya en sí misma, la soberanía de la violencia. Situados como estamos ante tan letal alternativa, es del mayor interés que sepamos cobrar conciencia del verdadero contenido que envuelve la norma de la justicia distributiva y darle cumplimiento. Dos cosas se conjugan en esta norma, la afirmación de una efectiva soberanía y el reconocimiento de la persona individual, cuyos irrevocables derechos el todo social está obligado a satisfacer. En el carácter irrevocable de estos derechos se funda cabalmente el mencionado sentimiento de repulsa. La fórmula verbal que pudiera dar expresión a este sentimiento rezaría, aproximadamente, así: al admitir que haya algo que le sea debido al individuo en su relación con el todo social, añades que de ninguna manera se le debe a aquel ese algo como cosa que fuera de su exclusiva pertenencia, cual sucede en el caso de la justicia conmutativa, sino solo a título de participación en el bien común a todos. Pero por ventura no hay cosas a las cuales tengo yo un derecho absoluto e irrenunciable, aun frente al todo social y al Estado. El Estado como communitas principalísima. Comencemos por advertir que el Estado, y más de un signo hay que lo prueba, ocupa un puesto verdaderamente singular en la serie de agrupaciones de gradual extensión que se tiende entre el individuo y el conjunto entero de la humanidad. En él viene a encontrarse representado de modo incomparable el todo social, con él se corresponde el concepto de bien común tomado en la más noble de sus acepciones. El pueblo estatalmente organizado, que es uno entre otros muchos pueblos, es la figura propia e históricamente concreta de la convivencia humana. Communitas politica est communitas principalísima, la comunidad política es la más principal de las comunidades. 10. Solo el Estado es, en un sentido absoluto, portador, realizador, administrador del bonum commune. No quiere esto decir que no vayan a ser igualmente importantes para la realización del bien común la familia, el municipio, las asociaciones libres o la Iglesia. Lo que ocurre es que la comunidad estatal es la única en la que se da una inclusión o integración de casi todas las funciones humanas, ella es la única que goza de soberanía, la única que tiene el poder de tomar decisiones supremas y posee, en el riguroso sentido de la palabra, autoridad en la preservación del bonum commune, lo que implica la facultad de imponer una pena absoluta. Por ser el Estado una comunidad perfecta, dispone el soberano de una perfecta potestad de coerción, de ahí que pueda infligir penas irreparables, como la muerte o la mutilación. 11. Mientras que el padre o el señor de la casa, que rigen la comunidad doméstica, de cual es una comunidad imperfecta, poseen tan solo una potestad de coerción imperfecta. 12.
En una palabra, el Estado es, en una medida que no encuentra par en ninguna otra forma de comunidad, la representación del todo social del nosotros. La irrevocabilidad del derecho del individuo frente al Estado. Pero oigamos de nuevo la objeción: ¿qué irrevocabilidad pueden tener los derechos individuales frente al Estado? Si por otra parte es cierto que lo que se debe al individuo según las exigencias de la justicia distributiva no se le debe como cosa de su exclusiva pertenencia. En primer lugar habría que decir unas palabras acerca del modo particular de este deber. Presumiblemente la objeción se refiere sobre todo al derecho a la vida, a la salud, a la libertad. ¿Cómo puede darse en estos casos el modo de deber que es típico de la relación del individuo frente al Estado? La verdad es que el individuo no tiene frente al Estado un derecho a la vida y a la salud que le sea exclusivo en el sentido de que no pueda el poder estatal disponer de estas cuando el bien común lo exija. Contra cualquier individuo puedo yo defender la vida, la salud, la libertad o incluso la propiedad, y si el caso es de necesidad, hasta el extremo de dar muerte a mi agresor. Pero el poder público puede privar legítimamente de libertad no solo al individuo que ha cometido un delito, sino también al que ha caído, aunque no sea suya la culpa, víctima de una enfermedad que amenace al todo social. Solo el administrador del bonum commune puede disponer con derecho, y bajo determinadas condiciones, de la propiedad individual. Líbreme Dios de querer decir con esto que tenga que autorizar o que pueda incluso dar el poder público la vida, la libertad o la propiedad. Pero sin descender al problema de fijar y definir en concreto las atribuciones del que asume la responsabilidad del poder público. En todo caso es evidente que el sum que corresponde a la persona privada cuando se la considera en relación a los poderes públicos es algo que le corresponde de muy otro modo que cuando la consideramos en relación con otra persona que asimismo sea privada. Tal es la peculiar estructura del edificio real de la convivencia que queda al descubierto cuando se llega al fondo de la diferencia entre la justicia conmutativa y la distributiva. ¿Quiere esto decir que los derechos del individuo frente al todo social no son irrevocables? En modo alguno. En tal caso, ¿dónde encontrar un signo que así lo manifieste? Señal de ello es el límite y condición a que han de ajustarse todas esas intervenciones del poder estatal a que hemos aludido, cuando el bien común lo exija. Por su condición de miembro del todo, el individuo tiene un derecho irrevocable a que sea justa la distribución de bienes y cargas, y a que lo sea según el modo de la justicia distributiva. Pero, ¿hay seguridad o protección eficaz de algún tipo que salvaguarde estos derechos irrevocables del individuo? Carácter no coactivo del cumplimiento de la justicia distributiva. Este parece ser el momento indicado para hablar de una segunda peculiaridad de la justicia distributiva. Es común opinión que el rasgo distintivo de la obligación de la justicia se encuentra en la circunstancia de que es posible obtener por la fuerza el cumplimiento de ella. Ahora bien, el cumplimiento de la justicia distributiva es algo que no puede ser forzado. El ser objeto de coacción le repugna por esencia. ¿Quién iba a ser? El que forzara al representante del poder público a dar a los individuos lo que a estos corresponde, cuando precisamente es dicho representante la persona sobre la que recae de una manera formal el requerimiento de la justicia distributiva, cuando precisamente nadie sino él es el justo de esta forma particular de justicia. He aquí, pues, un sujeto que está obligado a la prestación de algo estrictamente debido, que está obligado al pago de una deuda de justicia y, sin embargo, no puede ser forzado a ello. No cabe la menor duda que, de este modo, la irrevocabilidad de los derechos del individuo, sin dejar, por supuesto, de ser lo que es, toma un color muy peculiar. Cuando un individuo no logra llegar a un acuerdo con su vecino en lo que afecta al pago de una determinada deuda, pueden ambos llevar la cuestión ante una tercera instancia que se la resuelva, es decir, ante los tribunales. Pero cuando un ciudadano estima no haber recibido del poder público lo que le corresponde, no hay ya instancia de autoridad imparcial de ninguna clase que pudiera hacerse cargo del asunto. Por ventura no existe la posibilidad de apelación y de revisión en el caso de que un tribunal dictare sentencia injusta. Bástenos al respecto con reparar en el significado real del procedimiento de instancia. No hay tribunal, sea inferior o superior, que no se reduzca a ostentar la condición de órgano o de instrumento de una y la misma comunidad jurídica estatal. El propio Tribunal Supremo no garantiza otra cosa que la legitimidad de interpretación y aplicación de las leyes vigentes. Pero, ¿y si éstas fuesen injustas?
¿Y si el individuo fuese víctima de una injusticia por el solo hecho de pertenecer a una determinada raza o clase o comunidad religiosa y por la sola razón de que así lo disponen las leyes vigentes? El caso sería bien típico. ¿A qué instancia? ¿Apelar? Y ello por no hablar de situaciones en las que ni siquiera se da la posibilidad de manifestar externamente la protesta. Pensemos en las diferentes medidas de extrema injerencia en la vida individual que no hay más remedio que adoptar cuando el país se ve atacado desde el exterior por el enemigo. Por supuesto que ante la injusticia objetiva de las leyes, decretos, disposiciones y órdenes se plantea la cuestión del derecho a presentar resistencia y a no obedecer. Pero nunca será posible acogerse a este derecho de una forma tal que pueda concurrir el individuo afectado con el autor de semejantes leyes y ordenamientos ante el tribunal de una instancia superior e independiente que tuviera facultad de imponer la coacción. Dicho en breves palabras, de hecho, el representante del poder estatal, que es el sujeto de la justicia distributiva, no puede ser forzado al cumplimiento de su obligación, ya que él es al mismo tiempo y por naturaleza guardián y realizador de la referida forma de justicia. El soberano ha sido instituido para la guarda de la justicia, 13 y del sentido del poder es la realización de la justicia, 14. Pero, ¿y si, pese a todo, el guardián de la justicia no la guarda? Lo que entonces acontece es, la injusticia. Ningún género de apelación a instancias abstractas como la conciencia de la humanidad, la opinión mundial o la historia, puede alterar un ápice esta realidad. El mayor infortunio, el poder injusto. Al que se pare a meditar a fondo sobre la estructura formal de la justicia distributiva, se le hará sin duda patente la verdadera esencia de la soberanía, y adquirirá asimismo la certidumbre de que apenas si cabe en el mundo del hombre más nefasto y desesperanzador infortunio que el gobierno injusto. Pero si se tiene en cuenta que lo único que en el mejor de los casos pueden hacer las seguridades y controles institucionales es impedir el abuso del poder impidiendo al mismo tiempo el ejercicio total del mismo, es fuerza reconocer que nada ni nadie puede sustraer al poderoso de la realización de una injusticia salvo su propia justicia. Todo en el mundo depende de que los gobernantes sean justos. Ya se indicó más arriba que la doctrina clásica de la justicia no atiende tanto al que tiene derecho como al que está obligado. Lo que en ella se expone y fundamenta no son los derechos que correspondan al hombre y cuya satisfacción éste pueda reclamar, sino la obligación de respetarlos. 15. No se crea que obedece esta actitud a un excesivo afán moralizador, su intención es muy otra. A primera vista, la proclamación de derechos parece suponer una postura harto más agresiva que la denuncia y fundamentación de obligaciones. Pero la verdad es a la inversa. ¿Acaso no presenta un carácter de defensa mucho más destacado la apelación del que tiene derecho a lo suyo? ¿No supone ello la resignada convicción, tal vez no exenta de fundamento, de que la persona obligada no restituiría lo debido si el que a tal tiene derecho no recurriera a la violencia? Por otro lado, la actitud de denunciar la obligación de justicia no solo implica una mayor valentía, sino también, y a pesar de todas las apariencias, mucho más realismo. Por denuncia no se entiende aquí, como es obvio, la mera declamación retórica, sino la inequívoca prueba del fundamento de la obligación de que se trate, y muy especialmente, cuanto pudiera favorecer o beneficiar al cumplimiento de la justicia que fuese educador en el más amplio sentido de la palabra como actitud humana ante los ojos del pueblo. Esta actitud es más realista porque es, en definitiva, la única que responde a esa forma de justicia mediante la cual se distribuye a cada uno lo suyo, la justicia de aquellos que pueden dar o no dar lo que se debe. Porque la imposición de derechos jamás crea justicia, porque la justicia distributiva solo puede ser cumplida por el gobierno justo. Cuando es utópico el anhelo de que pueda haber un gobierno justo en el mundo, cuando es utópico el propósito de orientar de preferencia el afán constructivo de un pueblo en el sentido de lograr que la joven generación, y sobre todo los vástagos de la jefatura, sea en su día una generación de hombres justos, es que ya no hay esperanza. La dignidad del poder político. Una cosa hay que no se puede dejar de tener en cuenta, a saber, que el sentido de la grandeza y la dignidad de la soberanía y el gobierno, 16, ha sufrido menoscabo en la conciencia general desde que los intelectuales de los últimos 100 años se dedicaron a ironizar tanto sobre el principado como sobre el súbdito, con el resultado de que apenas si es posible ya pronunciar siquiera estas palabras ni pensar en ellas sin prevenciones. Por lo demás, el liberalismo individualista coincide en el fondo con el marxismo ortodoxo al reconocer que no hay verdadera soberanía, la cual se funda, a juicio del individualismo,
En un contrato entre individuos que por principio puede ser rescindido en cualquier momento, mientras el marxismo ve en ella un rasgo típico que es exclusivo de determinadas formas provisionales de organización social, que desaparecería con el advenimiento de la sociedad comunista. 17. En sus libros sobre la política 18 se plantea Aristóteles la cuestión de saber si es una y la misma cosa ser buen ciudadano y hombre bueno o si, por el contrario, es posible que un individuo, sin ser bueno como hombre, lo sea empero, como ciudadano y miembro de la polis. La cuestión queda en el aire. Por una parte observa el filósofo que un estado que solo se compusiera de hombres excelentes sería imposible, pero ello no obsta a que efectivamente haya estados excelentes. Por otra parte advierte que hay también estados, y no precisamente de los mejores, en los que puede un individuo ser un buen y aventajado ciudadano sin ser pese a ello un hombre bueno. 19. He aquí un pensamiento de sorprendente actualidad. A continuación añade una frase digna de reflexión, que es la que aquí nos interesa. Esta frase reza así: un ciudadano hay al que tal vez debiera exigirse que al mismo tiempo fuese bueno, recto e intachable como hombre el soberano.